Ladies and gentlemen, can I please have your attention to stop what you're doing and listen? Y aquí estamos una vez más en otro episodio del podcast Los Lectores Salvajes. Y bien, en esta ocasión, como habrán visto ya en el tema del podcast, vamos a tener un tema muy riguroso. Por lo tal, necesitamos haber traído a la mesa un panel de expertos en el tema, irrefutables. La culmine del pensamiento hasta este instante en este tema en específico. Y vamos a empezar con Raymond. ¿Cómo estás, Raymond? Hola, muy bien, gracias por invitarme nuevamente. Raymond, siempre te traemos en los temas científicos. ¿Cómo te sientes? Muy poderoso. No sé qué tan capacitado para este tema en específico, porque mi área es más biológica. O sea, no te consideras capacitado. ¿Te considerarías discapacitado para el tema? Entre todos somos discapacitados. Y ya escucharon las voces. Empezamos con a la derecha con Ani, del otro lado del estudio. ¿Cómo estás, Ani? Bien, pues ya un poquito nerviosa. ¿Sí? Ya me introvertí. No, ¿por qué, Ani? Bueno, para la gente, este es el primer episodio donde aparece Ani, pero ya ha sido mencionada otras veces en otros podcasts. Ha sido citada. ¿Cosas buenas? Sí, muy buenas. Así que pues aquí por fin ya están viendo cómo se ve Ani. Y junto a ella, como ya observaron, también te hemos invitado a Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Hola. Todo bien, todo bien. Emi, tu segunda invitación al podcast. Ya habías aparecido con nosotros en el podcast de Jornadas. El de Jornadas, efectivamente. Es un gusto estar aquí nuevamente. No, muchas gracias a ti, Emilio, que por fin, ahora sí, ya dimos ahí un spoiler de cómo es filosofía. Y hoy pues vamos a entrar con otro tema que es matemáticas. Y pues nada, chicos, ¿qué les parece si nos arrancamos con la nota del momento? Que para cuando la gente vea este podcast ya es noviembre, pero para cuando nosotros estamos grabando esto, aún es octubre y está de moda este tema. Vale, así que para noviembre se estimaba que sí, ¿no? Que ya iba. No, pero ya para eso ya pasó, ¿no? No sé. Según yo, ya ahorita en estos días ya está como que en su Si se preguntan de qué estamos hablando de Mercurio retrógrado, ¿no? Ajá, sí, Aries. Ascendente Capricornio. Bueno, el tema que les traemos es la noticia de la tan famoso asteroide 3I Atlas, ¿no? Les traigo una pregunta con respecto a ello, pero ¿qué les parece si primero doy los datos duros con respecto al asteroide, ¿vale? El cometa. El cometa. Empezamos con que tiene una trayectoria hiperbólica. Más adelante creo que se nos va a poder ayudar alguien de nosotros, espero, a ver qué significa. Si no, de todos modos aquí traemos información. También tenemos que su velocidad es de 58 kilómetros por segundo, lo que lo vuelve hasta el momento el objeto más rápido que hemos observado. Tiene un núcleo con un diámetro de 320 metros por 5.6 kilómetros. Su núcleo. Okay. Y una coma 27. La coma es esta cosa que van dejando los cometas, ¿correcto? Una coma de 27 veces el tamaño de la Tierra. Aproximadamente unos 350,000 kilómetros de diámetro. Correcto, ¿vale? O sea, el asteroide. Y bueno, algo que se ha llamado mucho la atención es con respecto a si es o no una amenaza para la Tierra, ¿no? Preguntas para que aquí en la mesa empiece a decir qué onda, ¿no? ¿Es una amenaza o no para la Tierra? Han empezado a sonar cosas amarillistas, algunas no tan amarillistas. Ustedes nos dirán si eso no es. Como si es una nave espacial, sobre si tiene vida o no, y sobre si es el fin del mundo o no. ¿Ya habían escuchado hablar del cometa, chicos? ¿Ustedes por allá? Sí. ¿Y qué opinan con respecto a si es o no algo que tiene vida? Es peculiar, ¿no? De entrada, porque es el tercer objeto intergaláctico que observamos. Por eso, ¿no? Se llama 3I Atlas. El 3 intergaláctico. Descubierto por los radiotelescopios Atlas. De ahí viene la nomenclatura 3I Atlas. Ok. Y con respecto a si creen que es algo alienígena o no, Ani, por allá. Bueno, a mí me parece pues bien interesante como el descubrimiento de estos objetos en el universo como que siempre tienen que ir ligados a ese tipo de temas, un poco como para que se hable de ellos. Sí siento que incluso hasta pues la misma NASA ha contribuido en cuando se habla pues de algún tema en específico, pues a darle así tintes de misterio y de así como qué podría ser, porque pues la verdad es que pues ya a pesar de que estamos en plena carrera espacial, y sí ya muchos países están poniendo como que las pilas con ello, pues al mismo tiempo por el contexto histórico en el que tenemos, pues no sé de dónde van a sacar como que dinero, financiamiento para poder llevar a cabo esos proyectos pues con éxito, ¿no? Entonces, siempre pues se habla de estos temas como pues creo medio que también amarillista a veces, ¿no? Se lo ponen. Creo que también está padre porque pues eso siempre despierta también como curiosidad, porque pues si simplemente ignoramos esta clase de acontecimientos como si no fueran
nada, pues más se contribuiría a que ya no hubiera financiamiento, de estas cosas. Sí, justo observar los cuerpos en el espacio es vital para nuestra movilidad y nuestra supervivencia. Porque hablábamos, ¿no?, de acerca de la forma del universo y esas cosas, y ver los objetos moverse de forma natural en el universo es como nosotros pues sacamos los datos para interpretar aquí, ¿no? Ajá, sí. Entonces debemos de seguirlos observando, ¿no? Debemos de seguir viendo para dónde van, de dónde vienen. Que yo creo que ahí es súper importante el hecho de que sea el tercer objeto intergaláctico, ¿no? Nos da mucha información fuera de nuestra galaxia y eso es como que lo que hace peculiar. Tú, Raymond, hasta el momento habías escuchado del asteroide que cosas buenas, cosas malas, ¿nos va a destruir o no? No, bueno, obviamente si no, si está saliendo el episodio, no. Si no nos morimos cuando salió, no. Obviamente se ha escuchado mucho porque pues tiene bastante tiempo ya que se observó, ¿no? Y precisamente por eso, por el hecho de su trayectoria, su comportamiento que difiere un poco de lo que viene siendo lo normal en los demás objetos del sistema solar, es que se considera que es externo, ¿no? Intergaláctico. Que si puede ser un riesgo, no, hasta donde yo tengo entendido, la última vez que leí al respecto, se supone que el cometa pasa entre las órbitas de Marte y la Tierra, o sea, pasa a una distancia considerable, entonces no hay riesgo de que choque con el planeta. Y pues de hecho yo había visto que hasta por el 2026 va a regresar y ya estar pasando por Júpiter otra vez. Va a estar aquí en el sistema solar todavía un tiempo. No creo porque es un objeto pequeño en comparación. De hecho, tengo entendido que aún así la coma, o sea, aunque esté ya en su punto más ¿elongado? No, se me olvidó la palabra, pero más cercano a la Tierra, a punto que lo podamos observar, no va a ser tan visible como otros cometas. Ok. Porque es pequeño, porque está un poco retirado. Que mira, aquí les traigo unos datos con respecto a justo lo que acaba de decir Raymond, con respecto a qué pasa entre Marte y la Tierra. El dato exacto, según la NASA, va a pasar 270 millones de kilómetros lejos de la Tierra. Un poco lejos, ¿no? Algo lejos. Como de aquí a Córdoba. Así, más o menos. Pero Córdoba en Marte, ¿no? Córdoba, Marte. Pero Córdoba a lo mejor de otra galaxia. No, porque tampoco es tanto. Tampoco es la distancia de aquí a donde vaya a pasar el asteroide. Y bueno, justo como lo comentaba Ani, el amarillismo le ha ayudado a dar relevancia. Sin embargo, traemos los datos exactos de quién fue el científico que comenzó todo este amarillismo. Porque al igual que el COVID, que empezaron todo esto de comer pastillas con cloro, sí estuvo avalado por doctores. O sea, desgraciadamente sí hubo un doctor. No, el problema no hagan eso. Bueno, no antes sí, justamente ¿cómo decirlo? Porque aquí pues vamos a hablar de esto, no somos astrofísicos ni nada de eso, pero es que sí lo he visto mucho. Yo sigo obviamente muchas cuentas, yo no soy astrónomo, pero pues me gusta eso, ¿no? Me llama mucho la atención. Sigo muchas cuentas en redes sociales de personas que se dedican a ello y se encargan de la divulgación de ese tipo de temas. ¿Cuál es el problema? Que al hablar de estos datos duros y decir, oigan, es que este doctor fulanito de Harvard pues está exagerando un poco las cosas, es más fácil que la gente diga, ¿y yo por qué te tengo que creer a ti? Y no es el gente que es de Harvard y tiene muchos doctorados y todo ese tipo de cosas. Correcto. Entonces, pues aquí solo es como de créeme, güey, porque pues no, obviamente nuestros títulos y nuestra preparación, incluso de muchos divulgadores, pues a lo mejor no sea tanta como ese doctor, pero pues uno tiene que aprender a ver cuándo están exagerando las cosas y cuándo. Y que, bueno, aquí algo que nos podría avalar, como dice Raymond, es que sí ha salido mucha comunidad científica a desmentir. O sea, no solo lo decimos nosotros, sino comunidad de la propia Universidad de Harvard tuvo que salir a desmentir esto. Porque pues estaban quedando en mal, ¿no? Porque alguien de su escuela lo estuviera diciendo. Bien, un científico, un astrofísico de Harvard, para pues así decir específicamente qué es lo que era, de nombre Loew, o no sé cómo se pronuncia, Loew, o sea, se escribe L-O-E-V, Loew. Es quien empezó a decir que basado en una escala, ahorita les voy a decir qué escala, basado en una escala, había cierto porcentaje, porque este asteroide cumplía con muchos requisitos de la escala, para ser considerado algo extraterrestre. O sea, que sí había algo de vida dentro de ellos, vida extraterrestre. Ahora les voy a decir qué escala es. Esto está basado en la escala Loew, o sea, la escala que él mismo inventó, ¿vale? Sí, él mismo inventó una escala para medir qué tanta probabilidad había de que hubiera. Autoconfirmó. Cuánta probabilidad había de que algo fuera extraterrestre o no. Y él, pues ahí lo está confirmando. Puse el ejemplo de los científicos de COVID, porque cuando pasó el COVID fueron doctores, o sea, doctores con cédula, doctores que habían salido incluso de la UNAM a decir que era bueno que tomaran pastillas con cloro. Pero aquí yo me achaco al origen de todos los problemas.
Esos doctores después se comprobó que habían sido pagados como propaganda antigobierno justamente para generar más caos, ¿no? Que sí es algo súper malo, o sea, que se hayan aprovechado una pandemia, ¿eh? Como el electrolit. Como el electrolit, ajá, por ejemplo, el electrolit. Entonces no es raro en la comunidad científica que un científico no gane lo suficiente y de repente llega una empresa con muchos millones de dólares y le diga, te doy estos millones de dólares, pero tú públicame un artículo científico donde diga, pues que esto es más grave de lo que Por es. eso ¿no? yo creo que como personas normales tenemos la responsabilidad de buscar muchas fuentes. O sea, no es nada más escuchar al que más suena, al que obviamente todos los medios le dan publicidad, porque pues es como dijo Annie, ¿no? Lo que más llama la atención, lo que más vende. Sino buscar otras opciones. Y justamente muchas personas defendían esta parte. Ok, sí, él que tiene el doctorado en Harvard dijo eso, una sola persona, pero cientos de otros científicos están diciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, aunque tal vez no tengan su título tanto peso, son más el número de personas que te dicen, oye, no es cierto, no tengas miedo, es solo un cometa que está pasando y ya, y se va a ir y no va a pasar. Y no es extraterrestre, y no es algo así. No es una nave espacial, es No un es una cometa. nave espacial. Ani, ¿tú habías escuchado cosas amarillistas en respecto al asteroide específicas? La verdad no, creo que sí lo había esquivado, había sido ¿Esquivé el feliz. asteroide? Sí, pues justo pues es que el conocimiento no funciona así, ¿no? O sea, como que uno tiene que pues entre fuentes de lo que hablábamos del pensamiento deductivo, de pues los distintos caminos en los que uno llega a las conclusiones, pero justo, ¿no? Pues nada más hacerle caso incluso a una persona que tuviera título de Harvard, pues también es una falacia de autoridad, ¿no? También es una falacia, pues, suponer nada más que por el que la mayoría de las personas lo dice, o sea, así no funciona el conocimiento, ¿no? Así no debería, y esa no debería de ser la forma en la que las personas lleguen a conclusiones, ¿no? Sí, pues es un proceso como de educación y de autocrítica, pero pues es bueno, siempre tratar de informarse, ¿no? Pues sí, por supuesto que ese es el gran problema que hoy en día tenemos. Bien lo decía Aldous Huxley, y vamos a estar tan sometidos a tanta información que la información se iba a esconder en un mar de información, ¿no? Y pues bueno, esa fue la nota, chicos, con respecto al asteroide. Ya para cuando hayan visto esto, de hecho sí tenemos los datos de cuándo va a poder volver a ser visible. Específicamente tenemos... Ay, ya se me perdió ese Ya dato. tenía entendido que... Por diciembre, ¿no? Ajá, ¿No? por diciembre. ¿Ah, sí? Sí, Sí, sí que regresa, que diciembre. da la vuelta, ¿no? Ahorita su Ajá, máximo da la es en vuelta. estos días de 20 y tantos de octubre, ya al final. Correcto. Pero por diciembre, como ya va a estar más lejecitos del sol, ya va a ser por se va a dar el la sol vuelta y ya observable. se va a regresar. Ajá, se supone que ahorita ya en este punto ya no lo podemos ver, Ujú. desde aquí, desde la Tierra. Pero estaban usando como telescopios o satélites que tenían por ahí, que hay ¿Algún por ahí tipo por de el sistema, tecnología? para ubicarlo. Porque el propósito de o sea, que se tomó erróneamente de que la NASA está apuntando sus telescopios para allá y como y lo del Departamento de Defensa Planetaria de la NASA. Sí, que según se activó. Sí, correcto. Que, o sea, sí hay un departamento de defensa, pero no es para eso, no es así de, Para una guerra no es para una guerra intergaláctica. O sea, solamente que los comportamientos que está teniendo, la velocidad, que es un objeto interestelar, y que precisamente lo que comentabas de cómo se fue derritiendo de la cola del cometa, de la coma. Sí, correcto. Es como algo que no se había documentado antes, o sea que se supone que para el punto donde estaba, que inició, todavía no se tenía que empezar a derretir. Entonces fue interesante, o sea, solamente le fue así como de hay que estudiarlo porque esto es algo que no pasa muy seguido. Sí. Y la gente lo tomó de están preocupadísimos de que ya nos vamos a morir. Bien, regresamos de ese corte express. Raymond, nos habíamos quedado contigo. Lo que iba yo a mencionar era que no es la primera vez que se hace este tipo de colaboración entre diferentes, ¿cómo lo llamaríamos? Compañías. Departamentos. De astronomía de todo el mundo, o sea, porque hay que recordar que no solo existe la NASA, en la que hay algún objeto en el que es importante observarlo desde diferentes puntos y por eso se hace ese tipo de cosas, ¿no? Se hace un aviso, ahí está el comunicado en el que se llama a todas las personas, incluso a muchos, personas que no son profesionales, sino simplemente tienen un telescopio y les gusta observar, pues a observar precisamente a eso, para poder analizar, para obtener más datos, para poder ir controlando, porque recordemos, este es un objeto que viene de otro lado, se comporta diferente a otros cuerpos y pues a lo mejor por eso venía esa idea de, bueno, puede ser un riesgo o no puede ser un riesgo. Sí, que había sido sobre todo pues la propaganda amarillista enfocada a la gente que pues no está tanto dentro del medio, ¿no? Y bueno, por allá nos tienen algo más que comentar, chicos. Bueno, sí, igual bueno, estaría padre que también
habláramos de que lo verdaderamente mágico o emocionante de esta noticia es que, bueno, nosotros en realidad ante el universo somos ciegos, ¿no? O sea, las cosas que nosotros vemos son interpretaciones de datos, entonces no es lo mismo interpretar los datos de cuerpos que vemos más allá en el universo a que esos cuerpos pues vengan a pasar enfrente de nuestros ojos, ¿no? O sea, nos da una visión mucho más clara de realmente el comportamiento de esos objetos, ¿no? Entonces, por eso también deberíamos de prestarle un poquito más de atención, ¿no? Porque justamente porque somos ciegos es que estamos como constantemente en este sentido de paranoia de que en cualquier momento nos puede pasar algo destructivo. Sí, entonces. Inevitable. Sí, pero pues igual fuera de que sí deberíamos de agarrarle un poco, tener un poco más de conciencia de eso. Sí, claro. Pues también por eso mismo que pues realmente no fuera necesario que una noticia así, solamente por ser amarillista o por tener como que si es o no es algo emocionante, simplemente es emocionante poder tener pues esas manifestaciones tan cerca de nosotros, ¿no? O sea, nos pueden abrir un mundo de datos, pero pues como no es lo suficientemente mainstream, pues no lo hacen, entonces. Sí, por supuesto. Yo justo tenía algo que comentar con respecto a lo que dijo Emilio, porque justo con lo de la mencionada defensa planetaria que se activó, sí traigo el dato. Fíjense que sí se activó una defensa planetaria, no fue por parte de la NASA, eso es completamente fake news. Sí se activó por un sistema de una sociedad específica, quién sabe por qué lo hayan activado, de eso no hay realmente evidencia del por qué lo hicieron, a lo mejor justo para generar amarillismo, pero les traemos un ejemplo de sí que es el sistema de defensa planetario aplicado, para que la gente no se quede con dudas de que decimos eso no es, se indica otras cosas, pero ahora les decimos pues qué es, ¿no? Tenemos un ejemplo con la misión DART en el 2022 por parte de la NASA, en la cual pues literalmente la NASA intenta estrellar, bueno, no intenta, logra estrellar una nave contra un asteroide, o en este caso no sé si estoy diciendo bien asteroide o cometa, no tengo bien. Era un asteroide. Okay. Lo estrella contra el asteroide Dimorphos. Y en esto, justamente para descubrir si tenían la capacidad, nosotros, bueno, ellos en la NASA, para poder desviar las trayectorias de asteroides potencialmente destructivos para nosotros. Ahí es donde se aplica el sistema de defensa nacional. Es ahí donde. Nacional. A la verga. Ahí es donde se activa la alarma. La alarma nacional. La alarma sísmica. La alarma sísmica. Ahí es cuando se activa la alarma sísmica. Y bueno, ya que no quedó ningún tipo de duda, continuamos. ¿Ibas a comentarnos algo, Emilio? Sí, iba yo a hacer aquí una mención un poco literaria. A ver, échala. No sé si ubiquen a Arthur C. Clarke, que es el que escribió la de Odisea 2001, Odisea en el espacio. Odisea en el espacio, sí. Tiene un libro que se llama Cita con Rama. Y ahorita la gente que está creando conspiraciones y así recurrió a ese libro en específico porque habla de precisamente de un cuerpo extraño que pasa por el sol y que de ahí regresa, o sea, que pasa por la Tierra y entra en la órbita y que deja naves, o sea, como que era una nave nodriza que deja naves en la Tierra. Ya como que la está infectando. Ajá, como que la está infectando, pero de eso trata la novela, ¿no? Es ciencia ficción, con hay toques más ficticios, ¿no? Claro. Y pues la gente dijo, no, este libro está prediciendo lo que nos está pasando, cuando pues es como que bien normal, ¿no? Que pasen pues objetos extraños, asteroides así por la Tierra. Que creo que ahí se da el caso tipo Nostradamus, que es tipo de, pues, mira, si te quieres enfocar en la literatura, en quién lo dijo, como ha habido un chingo de literatura y ha habido mucha gente que lo dice, vas a dar con alguien, o sea, vas a dar con alguien que diga como que, mira, parece que está escribiendo lo que está sucediendo ahorita, ¿no? O sea, es como que las probabilidades son altas, pero eso pasa mucho apenas con el del tecito. ¿Cómo se llama el Adrián Chávez? Adrián Chávez mencionaba este fenómeno que pasa mucho de que cuando quieres defender algo científico, pero se te acaban los argumentos, recurres a algo ficticio. Y mencionaba lo del determinismo lingüístico, que es esto de que las palabras determinan la forma de pensar de la persona que lo dice. Y él dice que muchas veces para defender el determinismo lingüístico, que pues sí es una corriente de investigación, utilizan 1984 de George Orwell, ¿no? Que al fin y al cabo pues no tiene bases científicas, es un libro de ficción. Y es que Adrián Chávez, bueno, ahí ya los deterministas lingüísticos nos podrán poner muy en claro por qué ellos creen que sí existe, pero él se ve que no. O sea, se ve que Adrián Chávez no cree en el determinismo lingüístico y pues él dice, pues sí, pero muéstrenmelo con datos, argumentos científicos o de algún tipo con método científico. No me vengan a justificarlo con que lo leyeron en la novela de 1984. Sí se ha demeritado todo eso del determinismo lingüístico, ¿no? ¿no? Yo creo que ahí ya podrían recurrir más a verdaderos investigadores que lo hayan hecho. Wittgenstein, por ejemplo, el filósofo del lenguaje,
Él sí, en un momento iba hacia el determinismo lingüístico, que decía, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Pero pues tiene sentido. Ahí cuando lo veas va a tener más sentido. Y pues nada, chicos, ¿qué les parece si nos arrancamos ahora sí? Ya dejamos un poquito de lado la nota, ya para la gente. ¿Ya respondieron? Sí. No, es que decir, iniciaste con lo de la hipérbola y que nosotros tendremos la capacidad. Correcto, sí. que es que sea una trayectoria hiperbólica. Aquí cuando hablan de estos, de los cuerpos celestes, es una trayectoria literalmente así, palabras muy sencillas, donde el cuerpo se acerca a otro y luego se aleja para no volver a regresar. O sea, no es como en las órbitas que está constantemente alrededor. En algún punto va a regresar, como los cometas del sistema solar. Haz de cuenta que es como una forma de, vamos a hacerlo como una forma de U. Yo voy a hacer se va a el sol, acercar al yo soy sol. el sol. Ándale. Se va a acercar al sol y se va a volver a ir. ¿Por qué se va a volver a ir? Porque no está ligado, y es precisamente el hecho de que refuerza esto de que sea un objeto interestelar, no está ligado a la gravedad del sol. No lo influye, ¿no? No. Bueno, lo va a influir en algún momento. ¿sí? No lo influye para pero, que agarre para que se quede aquí, o sea, se va a seguir yendo. Cosa que confirma que es intergaláctico. O mínimo no es de aquí, de este sistema. Va, perfecto. Pues bueno, chicos, como sabrán, pues vamos a arrancar con el podcast de literatura. Entonces yo les voy a presentar un libro que yo creo que trae a colación el tema matemático, o al menos físico. Y de ahí nos vamos, ¿qué les parece? Si a la derecha. Y cada quien va presentando los libros que hayan traído, ¿va? Bueno, el primer libro del que yo les voy a hablar es, en este caso, a Jorge Luis Borges. ¿Habían escuchado antes de Jorge Luis Borges ya en algún momento? Sí, claro. Sí, ¿no? Escritor famoso, argentino. La gente dice que debió haber ganado el premio Nobel. Se queda ciego y no lo gana. No por quedarse ciego, pero no lo gana. Le pasaron muchas cosas acusando al departamento Nobel de discriminación. De discriminación contra la gente no vidente. Él tiene dos libros que a mí me gustaría que lo conocieran. El primero, cuentos. El primer cuento es La Biblioteca de Babel. Es una biblioteca en la que se supone que ya escribieron, cada carácter corresponde a un número, y ya se escribieron todos los números, y hasta el infinito se va extendiendo. O sea, por así decirlo, la biblioteca nunca deja de terminar. Aunque en el cuento te dicen que la biblioteca ya está hecha, o sea, ya se extiende hasta el infinito, y la biblioteca es infinita. Entonces, pues si cada carácter corresponde a un número, ya tenemos escritos pues todos los libros que se han escrito y que se van a escribir. Es una biblioteca infinita. Y el verdadero problema surge en lo siguiente: quieren encontrar el libro que dice toda la verdad del universo. Porque si ya se escribieron todos los libros, debe haber un libro dentro de la Biblioteca de Babel que diga todo, cómo funcionan las leyes de la matemática, de la física, de la ciencia, cómo funciona absolutamente todo, la respuesta a todas las medicinas. Pero el problema es que así como debe haber un libro que diga toda la verdad, debe haber cientos de libros que digan mentiras. O sea, que no digan nada. O que es que los que no dicen nada, que dicen que son los más comunes, pues ni siquiera los pueden descifrar. O sea, no dicen nada. Pero hay muchos libros que dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Y entonces pues hay la parte que plantea Borges es un problema infinito, universal, pero también plantea este problema del conocimiento que tenemos nosotros aquí en la Tierra, de que la gente dice y dice cosas, como podemos diferenciar de las cosas verdaderas de las falsas, ¿no? En este caso yo creo que Annie nos da una muy buena aproximación diciéndonos como cuáles deberían ser los principios para poder concebir algo como conocimiento verdadero o de conocimiento falso, ¿no? ¿Habías escuchado alguna vez de este cuento, Annie? ¿Te llama la atención? Creo que sí, alguna vez lo he escuchado, pero no lo he leído. Sí, claro. Pero sí, justo, bueno, siempre hablo mucho sobre acerca de los lenguajes, porque pues mucho de mi carrera tiene que ver con el estudio también de los lenguajes, y de la ambigüedad, ¿no? Porque en la naturaleza no existen cosas falsas, ¿no? O sea, la naturaleza no se puede inventar algo, ¿no? Como que la naturaleza es. Pero lo que sí es ambiguo pues es el lenguaje, ¿no? Y pues es a través de nuestros lenguajes, de pues numerosos tipos de lenguajes que hemos logrado desarrollar a lo largo de la historia, con el cual nosotros somos capaces de pues expandir el conocimiento, ¿no? Pero pues justo de eso hablábamos, de que al final de cuentas, como nuestro lenguaje tiene como principal limitante eso, que en él sí existe ambigüedad, pues no sabemos qué tanto de esos conocimientos pues se van contagiando un poco de esa ambigüedad, ¿no? Sí. Entonces, justo en la física y en las matemáticas y en en la lógica, sí, se busca crear lenguajes, ayudar a crear razonamientos que te ayuden a esquivar esas ambigüedades, ¿no? Ya, entonces, a ver, si entendí bien, Ani, la verdadera búsqueda es como de un lenguaje que nos ayude a describir lo más realista posible como nosotros queremos, como entendemos el universo, ¿no? Y muchos lenguajes, quizás de los que hemos inventado, caen en problemas, siquiera para interpretar algo, ¿no? Algo que me viene a la mente, no sé si tú me vas a poder corregir, quizás sea como los lenguajes matemáticos iniciales, que les faltaba, por ejemplo, el cero, ¿no? El concepto de
nada. O sea, el concepto de que no haya la ausencia de un número en específico, ¿no? Supongo que ese podrías decir de que si nada más existiera el lenguaje del 1 al infinito, tendría un problema tarde o temprano ese lenguaje matemático para expresar el universo por la falta del 0, ¿no? Sí, sí, pues justo, ¿no? O sea, bueno, es que hay una parte de que nos falta información, ¿no? Como de ir completando la información, de ir entendiendo pues las relaciones de correspondencia que hay entre las cosas que vamos estudiando y entonces cómo ayudan a poderlas escribir de distintas maneras, o sea, como que ir completando la información, o sea, uno de nuestros problemas es eso, ¿no? Que nos falten piezas, y otro es pues que también tenemos pues la capacidad, como decías, ¿no? Un libro que diga puras mentiras, ¿no? Tenemos la capacidad de escribir y de escribir y de escribir y de escribir cosas sin que signifique absolutamente nada, ¿no? También eso se puede hacer en matemáticas, que es como la forma, pues cuando resolvemos como el tipo de ejercicios de algunos, ¿no? De cálculo, bueno, dependiendo del nivel y también de el buen nivel educativo que se llegue a tener alguien, pues muchos ejercicios que se suelen hacer incluso hasta para evaluaciones, pues realmente o sea, estás resolviendo algo por un sistema, ¿no? Que pues ya tiene determinado una serie de pasos, pero en realidad no estás haciendo nada, ¿no? O sea, no estás haciendo ninguna correspondencia con la naturaleza, no estás describiendo nada, o sea, tú escribe y escribe y escribe y escribe cosas que tienen algún sentido, pero que no significan nada. Correcto. ¿No? Entonces, o sea, eso puede pasar en cualquier lenguaje, ¿no? O sea, y ya es como nuestra responsabilidad por identificar eso, ¿no? Para mejorarlos. Sí, o sea, es pues justo darnos, bueno, pues que lo que el universo, la naturaleza existe ahí y somos pues nosotros los que tenemos que ir interpretarlo correctamente. Sí. Sí, por supuesto. Y ustedes, chicos, ¿habían leído la Biblioteca de Babel hasta el momento? ¿Habían tenido la oportunidad? Yo había escuchado, o sea, no sabía que era como de Borges. Sí, de Borges. Pero sí había escuchado del problema del infinito, ¿no? O sea, de que del infinito en un junco. No, de que, o sea, no me acuerdo si es una teoría, si es un ejemplo o algo así, pero es de que si tú pones a un mono a escribir en una máquina de escribir y durante tiempo infinito, pues en algún momento va a terminar escribiendo el Quijote de la Mancha con puntos y comas tal cuales, ¿no? Y precisamente, de hecho eso nos habla, ¿no? Del infinito. Y en matemáticas pues tenemos el número pi, ¿no? Que es un número indeterminado que también dice que ahí que tú puedes ponerte ahí a buscar en el número y vas a encontrar el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha si sí, lo pasas a caracteres lo podrías llegar a encontrar, ¿no? Pero de hecho el ejemplo tal cual viene en la Biblioteca de Babel. O sea, menciona el del mono. Yo creo que ya es existente, no creo que Borges lo haya inventado. Yo creo que retoma, mejor dicho, el ejemplo, ¿no? Sí, y ahí toma esa paradoja. Y bueno, el otro que les quiero mencionar es uno de Hermann Hesse, pero no me quiero ir sin decirlo porque la gente no me va a decir, ¿cómo no mencionó ese cuento? El Aleph, el cuento del Aleph de Borges. Ese no lo comento aquí para que lo comentemos porque no tiene como mucha más interpretación. Es un punto, a él le llama Aleph, a un punto que uno de sus personajes se encuentra en una de las escaleras. O sea, el protagonista encuentra ahí entre los resquicios de una escalera, en la esquinita, y es un punto donde convergen todos los puntos del universo, sin superposición. O sea que si lo ves y ves todo el universo. O sea, así como que conocimiento eterno. Todos los puntos de vista del universo ahí radican. Y este personaje que lo encuentra, pues queda maravillado por descubrir el Aleph y se queda ahí viendo. Y bueno, ya no les spoileo de qué va, ¿no? Como una cuarta dimensión de Interestelar. Sí, parecido, o sea, como que logra trascender en el universo y ya entiende todos los puntos de vista. Que está muy cagado el final porque le destruyen la casa y él así, no, es mi Aleph, ¿dónde está, no? Pero te dejan ahí como que una metáfora así como de, ¿y el Aleph existió o solo estaba loquito el protagonista, no? Sí. Borges le gustaba hacer todo ese tipo de juegos. Pero sí, el que les quería comentar es uno de Hermann Hesse porque creo que entra muy a colación. Se llama el juego de los Avalorios. Toma un tiempo en el que el mundo ya es completamente perfecto y ya hemos avanzado muchos años en el futuro. Y todos los eruditos, todas las personas son eruditas. Y se ponen a jugar un juego, inventan un nuevo juego que se llama el juego de los Avalorios. Que supone que es el juego que es la conciencia suprema. El que domina el juego de los Avalorios es el más inteligente de todos. El protagonista es el maestro de este juego. Si bien en el cuento nunca te dicen de qué va el juego de los Avalorios, sí te dicen que es musical. O sea que ya no hay un lenguaje. Que en realidad el lenguaje ahí, bueno, no hay un lenguaje escrito o verbal, sino que es un lenguaje musical, como si incluso jugaran con las composiciones clásicas y modernas de ese entonces, ¿no? Y ya,
Pues nada más eso, porque creo que dentro de la música hay mucha matemática y creo que a veces la gente se queda con idea del lenguaje solamente con esto, ¿no? Con lo que estamos hablando. E ignoran pues que a veces los demás tipos de lenguajes que existen. Lenguajes como de programación, lenguajes a través de la música. La película de Arrival lo toca muy interesantemente. Entonces, pues nada, ¿qué tal, chicos? ¿Ustedes les gusta la temática del juego de los avalorios? ¿Lo leerían? ¿Les llama la atención? ¿O no? Sí, bueno, personalmente Hermann Hesse es mi escritor favorito, aquí paréntesis, y no lo he leído, tengo ganas de leerlo. Es poquito conocido, ¿no? Ajá, es poquito conocido, pero sí me dan ganas de leerlo, eso es interesante, ¿no? También interpretar cómo sería esa sociedad de puros eruditos. Ahí regresamos a si todos son inteligentes, nadie es inteligente. Exacto, para eso inventaron el juego de los avalorios, para que a fuerzas existiera una clasificación. ¿Quién es el más tonto de los eruditos? Ajá, exacto, sí. Oye, mira, muy buena interpretación. Ani, ¿tú como matemáticas tienes acercamiento a la música así en algún momento? Pues sí, toco un poquito el piano. Pero mira, pues sí, muy asociado a los matemáticos, ¿no? El piano, yo siento. Sí, siempre me gustó mucho la música, pero también siempre me consideré bastante mala, como que ¿Sí? carezco de habilidades psicomotrices un poco, también por eso soy medio mala para los videojuegos, sí. Pero pues sí me gusta. Ok, sí, en algún momento has practicado piano. ¿Tú, Raymond, por allá? ¿Acercamiento a la música? ¿Lo has visto alguna vez matemáticamente ese business? Pues, o sea, yo quiero pensar que sí. Yo tomé clases de piano. Mira. Las dejé. ¿Te consideras bueno o malo o regular? Yo creo que si hubiera seguido, a lo mejor sí hubiera. Sí le ganó Beethoven. Sí le ganó, no, o sea, sí hubiera sido como, pues, no bueno, promedio, ¿no? Pero pero pues lo dejé. Pero lo que voy es que escuché tocar piano. No. ¿No? ¿Sí? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo iba a decir, Raymond es bastante bueno con aprender cosas nuevas. Así que yo creo que él sí era bueno en piano. Es que era bastante entretenido. Pero igual, como dice Dani, hay que desarrollar muchas habilidades porque practicarlo mucho porque obviamente al inicio es un poco difícil. O sea, creo que hay que acostumbrarse a usar los dedos independientemente. Memoria muscular. Que si tiene algo que ver con las matemáticas, la música, pues yo hasta diría ¿no? que sí. De hecho, o sea, aquí no voy a decirlo así tal cual porque no recuerdo muy bien, pero yo hasta recordaba que eso de las notas musicales, ves que se divide como creo que son octavas, ¿no? Sí, por tiempos, de hecho se les dice tiempos. No, pero a lo que voy es que había como que un límite o algo así, o sea, que tanto podía avanzar hasta los agudos, que tanto podía avanzar. Y también el hecho de que sean 8 notas, si no me equivoco. O sea, ¿sí? en cada una de esas sean 8 notas diferentes, tiene algo que ver con cosas matemáticas. Sí, definitivamente sí tiene. Y como dijo Annie hace rato, o sea, es como que no es porque como inventamos las matemáticas se puede hacer eso, sino porque existe eso es que se pueden inventar las matemáticas. Mira, Raymond se está adelantando a los temas que vamos a tratar aquí. Pero sí, yo corroboro, Raymond es muy bueno para aprender cosas nuevas. De hecho, justo la mención de Annie de los videojuegos, yo me acuerdo que un juego que es muy complicado, a mí se me complica, es el de Overcooked, no sé si lo han jugado, que es de cocinar cositas entre compañeros y así. Y pues Raymond, o sea, para mí sacar 2 estrellas en esa madre está difícil y Raymond creo que ya está cerca de hasta acabar el juego, ¿no? Sí, no, o sea, lo he jugado con mi hermana con todo y pues primero hay que acostumbrarse a trabajar en pero sacas 3 estrellas y después tienes que sacar una cuarta, ¿no? Sí, no sé. Ya he platinado algunas, pero sí está muy difícil. Sí, se puede. Jueguen Overcooked, es divertido. Sí. Entonces, pues es eso, chicos. Los libros que yo les recomiendo, igual al público que nos está viendo, los cuentos del Aleph y la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges y el juego de los avalorios de Hermann Hesse. ¿Qué te parece si nos vamos contigo, Ani? ¿Qué libros traes hoy para mostrarnos? Bueno, primero quería también hacer mención a que Dale. pues literalmente el lenguaje musical es un lenguaje matemático. Pues en toda regla es de correspondencia y describe un proceso físico que son ondas sonoras, ¿no? Entonces es 100% matemático. Sí, es ajá, sí. Entonces como haces más matemáticas escribiendo música que resolviendo ecuaciones. Ok, tal vez entonces deberías intentar retomar las clases de a lo mejor otro instrumento, quizás no piano, a lo mejor lo tuyo son los instrumentos de cuerda. Sí, nunca se me dificultó como aprender el lenguaje, la interpretación, o sea, eso sino siempre. La ejecución. Sí. O sea, para ti no era complicado leer las notas. No, jamás. Eso o sea, como que es bien interesante. Porque se me facilitan bastante ese tipo de cosas, también por eso se me facilita. Sí, por el lenguaje. Podría ser compositora. Sí, pues yo traje como 10 libros y ver, ya me dijiste que nada más. No, pero tú muestra. Mira, si quieres mencionan los 10, pero ¿cuáles son los que más te gustaron? Sí, voy a decir por qué los traje.
Bueno, pues la carrera de física, creo que pues se ven distintos tipos de libros, ¿no? O sea, queremos hablar de libros de matemáticas, pero pues también hay distintos tipos de libros de texto que se tienen que como tomar en cuenta, ¿no? Hay como el tipo de libros como que son utilizados en otras ciencias, en la especialización, libros de texto, como en química, en biología. También existen ese tipo de libros de texto que son importantes como para describir fenómenos. Yo traje uno del clima, que en realidad es como una recopilación de artículos científicos de muy interesante. Muy top esa revista, sí, de muy interesante. Yo me acuerdo que de muy interesante sacaron una colección de... de ahí es la colección de piedras, creo, que vimos. Sacaban una piedra junto a cada revista y sacabas muchos minerales. Está muy bonito. Sí, entonces ese es como un tipo de libro, ¿no? Pero bueno, también está los libros, bueno, también traje uno de lógica, también ese es como un libro de texto que sería como de la materia. ¿El de clima de lo tienes ahí? Sí, aquí ¿Lo puedes mostrar a la cámara? Sí. Para que la gente lo vea. Ajá. Mira, está muy bello. Sí, de hecho tengo varios de muy interesantes, y son varios como libritos, son como recopilaciones de artículos científicos, pero de un tema. Claro. Y se parecen mucho pues a lo que sería como un libro de texto pues en física, ¿no? Ya la materia. También están pues los libros de divulgación, que pues ese es como uno de los que ya voy a hablar un poquito más a profundidad. Claro. Tengo que es de física recreativa, también lo voy a enseñar. ¿Cómo se llama? Física recreativa. Física recreativa. Sí, este es mi libro favorito de la vida. Ahí, ¿el escritor cómo se llama? Ahí lo dice, ¿no? ¿Y Pereira? Ajá, y Perelman o algo así. Y aparte fue impreso en la URSS. En la ya extinta URSS. En yo la también futura tenía. URSS. Yo tuve una maestra de ahí de la universidad que estudió en la URSS. O sea, ella estudió en la URSS. Cubana, tuvo su. Les daban muchos apoyos para que pudieran hacer los viajes de estudios. Y ella nos. No me acuerdo qué nos dio. O un billete o una moneda de la denominación de cuando existía la URSS. Está muy interesante. No, y aparte es muy padre porque pues está en español, ¿no? O sea, es un sí, libro traducción, en la URSS en español. Eso sí está raro, Bueno, es que tenían pues también mucho estos proyectos de que pues también era importante que el mundo supiera el tipo de conocimientos que se estaban desarrollando ahí, ¿no? Entonces, este es de física recreativa, pues es más, no es un libro de texto, sino que es más como de divulgación, son como relatos cortos. Pero todos tratan pues de hacer pues justo estas relaciones de correspondencia entre lo que percibimos del mundo y el cómo medirlo y cómo cuantificarlo, pero pues de una forma pues más natural, ¿no? O sea, no solamente como tuvimos un choque en el estudio, pero ya está todo bien. No solamente como esa serie de conocimientos que saben personas que les interesa el tema nada más, sino como lo que es la observación de las cosas, ¿no? Y ver la causa y consecuencia de las cosas, que es básicamente pues de lo que trata la física, ¿no? De procesos, de causas y consecuencias, ¿no? Y todo en la vida pues son causas y consecuencias. El primer cuento pues está chistoso porque trata de una persona que pues todo lo que dice es, ¿no? Todo lo que él menciona se vuelve automáticamente realidad. Ajá. Y él quiere pues, está llegando tarde al trabajo y quiere que el tiempo vaya más lento, ¿no? Acá pues lo sobrenatural es el poder, ¿no? El poder que tiene él. Pero justo pues aunque tú pudieras pedirlo todo y que todo lo que tú dijeras fuera realidad, pues ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para que el tiempo pase más lento? Entonces pues a él se le ocurre pues que se pare el movimiento de rotación de la Tierra. Ajá. Sí. Dos estrellas. Justo, ¿no? Es interesante porque, o sea, no es una ida del tiempo real, pero sí perceptiva, porque al final de cuentas, si va el tiempo de rotación de la Tierra más despacio, pues sí, el tiempo va más despacio, porque en realidad eso es lo que nosotros usamos para medir el tiempo. ¿No? Ajá, sí, exacto. Pero pues efectivamente todo sale disparado. Ajá, ¿no? Entonces, como que me gusta, bueno, todas las historias son así, son como de el estilo de ver cómo pues muchas cosas, el movimiento, el tiempo, están ligadas a la causa-consecuencia de muchas cosas, ¿no? Y como estos conceptos no solamente son así de físicos y matemáticos que les interese, sino que son como parte del día
día a día, ¿no? O sea, como que tú ponle que tengas la capacidad de hacer lo que tú quieras, a lo mejor tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros queramos, pero pues cómo, ¿no? A ver. Un ejemplo que me gustaría mencionar justo con lo que acabas de decir, Anita, donde se nota pues esta cualidad de que nuestro tiempo está midiendo pues la rotación de la Tierra, es en La Vuelta al Mundo en 80 días de Jules Verne, en la que los protagonistas no logran llegar a tiempo, o sea, no consiguen llegar a tiempo en los 80 días, y realmente no logran, o sea, en la medición no lo logran, pero ellos logran llegar al punto de donde salen, que no me acuerdo, pues que yo digo, no me acuerdo si es Londres, porque por alguna razón, aunque Jules Verne era francés, a veces todo lo ponía en Inglaterra, pero pues digamos que es París, supongamos. Y ya llegan bien tristes porque pues, se les pasó, son los 80 días. Pero como ellos estaban girando en sentido contrario a la rotación de la Tierra, le ganaron un día. Entonces, para cuando ellos creían que ya habían llegado un día tarde, en realidad estaban en el día correcto. Y por lo tanto, pues ya ahí acaba el cuento, ¿no? Spoilers. Ya, eso no caía Es la de mucho. los spoilers. No, yo creo que eso ya tiene mucho tiempo que había salido. Aparte, la película de Jackie Chan con no me acuerdo quién. Sí, no, la de Jackie Chan es No me acuerdo de la película de Jackie Chan. creo que sí. Sí, ubican y bueno, Cantinflas también estuvo en la película de La Vuelta al Mundo 80. Yo creo que eso ya se la sabe. Pero bueno, hay un ejemplo de cómo la rotación de la Tierra es lo que estamos midiendo como días aquí en nosotros, ¿no? Ani, ¿qué otro libro nos traes por ahí? Y bueno, pues ya de resto, pues ya como más en la temática, pues sí están como de libros de matemáticas, que son, siento que los estudiantes pues tienen como, de hecho pues aquí tengo el Baldor, ¿no? El clásico, ¿no? Yo diría el mítico, sí. el que tantos problemas le ha causado a Pesadillas. pesadillas. A mí me gustaba. De hecho, fíjate que en prepa yo tuve dos amigos en prepa que sí era así como de, no me acuerdo qué materia nos estaban dando, y era como de, esos güeyes son dioses, aquí les va muy bien. Me decían, no, pues es que nada más tengo el Baldor. O sea, realmente me puse a hacer los ejercicios del Baldor y las clases, y por eso nos iba tan bien. Pues y ya yo en ese entonces era así como, ni de pedo lo voy a leer. En la prepa, igual cuando tuve cálculo diferencial y cálculo integral, el profe nada se basaba en eso. O sea, obviamente nos explicaba, decía, pues se hace así, así. Y nos dejaba los ejercicios, o sea, como de tarea, 50 ejercicios de ¿Del tal Baldor? página. Y así lo íbamos haciendo. Y yo recuerdo que cuando salí, para mí era facilísimo, ¿no? Salió con el Ya turbante ahorita- del Baldor, ¿no? Yo soy el Baldor. Ya ahorita sí no me soy el acuerdo, o Baldor. Yo soy sea, el Baldor. claro, Pues teniendo el Baldor no era formulario, pues sí, árabe. no, pero sí está un poco difícil ya después de que lo dejas. Porque son varios tomos, hay mucho Baldor. Sí, me acuerdo que había todos. Ok, pero ese se ve que es una edición antigua, ¿no? Bueno, no antigua. ¿De qué año será? Pues ahorita estaba viendo que era del 93. Sí, pues sí es antigua. Porque la reciente. No, pues que la Los reciente más que. pequeños de acá. Ajá. Porque la reciente que salió del 2023, que es la que yo tengo, pues ya se ve muy moderna. Ya Sí, hasta es parece un diferente. libro de otra. ¿No te acuerdas? Es uno azul. Azul, que ya se ve así como muy. Es como que- si es fuera que de Open English más. Siempre el pedo. que hablan del Baldor, yo ubico, o sea, Es que esa es la es portada, así ajá. como que dicen. Pues no la han cambiado. No, sigue siendo la misma, solo que ya tiene como azul, como si fuera un curso de inglés. O sea, parece un libro de ya, inglés ok, sí, con la sí. portada del Baldor. Sí, pero bueno, igual, para tomar en cuenta de los estudiantes, pues también está justo como, bueno, álgebra, pues, como es álgebra, igual y Baldor sí tiene como que un poquito más de demostraciones dentro de sus mismos ejemplos, pero pues por lo regular ese, y acá también tengo uno de ecuaciones diferenciales, pues en realidad son como más o menos un formulario, ¿no? O sea, mira. como una recopilación de conceptos y de principios, Más que ejercicios, tienen las fórmulas, entonces. no, o sea, pues igual que el Baldor, o sea, es con Ejercicios ejercicios, y ejemplos, ajá, eso lo que sí. pasa es que se diferencia de otro tipo de lectura matemática, que pues ya casi nadie tiene, o sea, como que normalmente lectura matemática es el Baldor, literal, el Baldor, no leen otra cosa matemática, pero pues también hay otra clase de libros, no es un libro, en realidad es una tesis, Este es un disco. que me encontré por ahí, del Politécnico de Matemáticas Mira, está muy bonito. Superiores. ¿Puedes mostrarlo a la cámara para Sí, que y ahí aparte está acercarlo? todo hecho a máquina de escribir, mira. O Súper sea, bello. Qué precioso. y tiene demostraciones, ¿no? O sea, no solamente es, pues es que esto es así y así, y entonces como es así funciona y no sé qué, sino que es cómo funciona, ¿no? O sea, realmente cómo llegamos a hacer como todas esas interpretaciones, que creo que pues es una lectura pues mucho más chido, o sea, no es como que, o sea, estos libros pues son prácticos, ¿no? O sea, son muy chidos, pero pues en realidad estaría más chido que pues nuestro acercamiento como que a los libros de matemáticas pues fueran como más,
de los deductivos, ¿no? Con sus demostraciones y esas cosas. Y también por último también quiero enseñar que tengo Está chido. el de Stuart, El que es el precálculo. Quiero que no es cálculo, bro. Es El precálculo. Es el precálculo. Introducción al Sí. cálculo. O sea, y después del cálculo, ya después del postcálculo. Ajá, pues yo creo que sí. ¿Puedo verlo? ¿No lo estás pasando de este lado? A ver. Se me ve muy grande. Mostramos por aquí. Como estudiantes, pues, o sea, si no te interesan como que mucho las matemáticas o así, pero pues eres, por ejemplo, de ingenierías o lo que sea, los dos libros que de ley terminas leyendo es Precálculo de Stuart y El Baldor, ¿no? O sea, son como... Ese sí, el de Stuart es muy famoso, Ajá, sí lo sí. mencionan mucho. Sí, es ahí. Séptima edición, Entonces, Séptima edición. Sí, ese me lo regalaron. ¿Ah, sí? Oye, estos libros, sorprendentemente, los libros, no sorprendentemente, pero los libros académicos son mucho más caros que los libros de ficción, así, pero mucho. Y se entiende, ¿no? Porque se invierte mucho más tiempo, o sea, escribir una hoja en un libro que demuestra algo matemático suele ser más tardado que algo ficcional. Sí, A veces, y a veces. justo eso es también muy interesante como de la forma de leer pues ya este tipo de literatura, que no es lo mismo que un libro como pues una novela que pues te tienes que leer el principio, al final y así como para ya ir hilando realmente como para tener la percepción de lo que estás leyendo, sino que pues estos libros pues muchas personas nada más leen una parte, ¿no? O leen Directamente un capítulo o lo que, ajá, sí. Pues eso está, pues está mal, pues si nada más terminas leyendo 3 cositas nada más para tu examen y ya. Pero pues está muy chido porque pues en realidad está chido poder ir agarrando como no necesariamente tener que leerte completamente un libro, sino poder ir agarrando los conceptos. Ese nos los habían mencionado en la ingeniería en algún momento, ¿no, Raymond? Yo me acuerdo que Stuart sí fue muy mencionado. No sé si con el profe Díaz, no me acuerdo qué era lo que nos daba, o con alguien que nos enseñaba. Yo creo que sí, la verdad no lo recuerdo. Con Tapia, a Que lo mejor. yo sí lamento mucho mi educación de ingeniería en licenciatura porque siento que no le pusieron tanto ímpetu A la como parte al menos en ingeniería. la prepa, ajá. O sea, a mí me encanta ver cómo a los matemáticos y a los físicos se emocionan cuando hacen sus operaciones porque Oh my saben God. cómo Sí, aplicar, claro. o sea, X, a sí, la de verga. ese. no, o sea, saben aplicar todo y tan sencillo, bueno, tan sencillo como es, ok, esto, ¿cómo voy a explicar esto? Hago toda una integral y una derivada así enorme, porque lo entienden. Yo solo es como, pues sé responder este ejercicio porque así dice el formulario, pero pues no sé cómo aplicarlo. Entonces eso sí me da mucha tristeza. Ok, mira, crítica El constructiva al sistema sistema educativo. Ok, Ani, entonces, ¿esos son los libros que nos trajiste? Sí, bueno, ya y bueno, como parte así como del libro de texto también interesante porque pues un libro de lógica, yo tenía realmente ese. no es orientado a matemáticas particularmente, o sea, hay libros de lógica, pues de lógica proposicional, de lógica de predicados que pues sí es más orientado como a matemáticas, pero pues esto tiene exactamente los mismos principios que se ocupan pues Para desarrollar. Ajá, sí, de hecho justo aquí en este libro se habla acerca de que si el pensamiento verdadero y correcto, que si el pensamiento correcto y Incorrecto. Incorrecto y verdadero, y falso y correcto, o verdadero e incorrecto. Lo de pensamiento y así, ¿no? deductivo, inductivo. Ajá, sí. También me parece como un tipo de lectura así como hablando, pues yo traje como libros así de, pues, de si te gusta la física, pues son el tipo de libros que son necesarios. Ani, ¿me prestas ese de la lógica para Sí, checar? toma. Que bueno, de hecho, Se Raymond, me rompió tú nos vas a poquito. poder mencionar un libro de lógica que leíste. ¿No leíste en Ah, algún es lo que momento? iba yo a decir. Sí, a ver, De menciónalo. Lewis Carroll. Ajá. Sí, o sea, es que tengo un libro que tiene los libros de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, pero incluye otro que no sabía que existía, igual de Lewis Carroll, que es El juego de la lógica. Y sí lo leí, sí me acuerdo que lo leí, ya tiene rato, o sea, no me acuerdo qué tanto trata, pero ahorita más o menos de lo que menciona sí abarca mucho tipo de aspectos. O sea, me sorprendió que Lewis Carroll tuviera un libro sobre Pues él era algo, ¿no? Así. Oye, yo no sabía, y a mí me encanta Alicia en el País. De hecho, es como mi libro favorito de la infancia. Creo que debe ser el primer libro que leí. Sabiendo que él era experto en, ¿cómo se llama? El género de ese de Alicia, el sin sentido. Ah, sí. Que tuviera un libro de lógica es como... Es que según yo, la gente pues podría decir, no, Lewis Carroll era un psicólogo, ¿no? O sea, pues por ahí podría haber sido. Pero según yo era un matemático, ¿no? Habíamos visto eso, que Lewis Sí, Carroll era era- matemático. Yo no tengo idea. Sí, pero, sí, sí. pero justo como que muchos de los chistes de Alicia en el País de las Maravillas Son- es de que es un mundo que se cae por todas partes, ¿no? O sea, que es un mundo que definitivamente no establece correspondencias, ¿no? O sea, como Sí, que, sí. ajá. Algo que definitivamente a un matemático le daría mucha risa, ¿no? No puedo escribir. No sé. Sí, pero el juego de la lógica, que si no mal recuerdo, literalmente sí es un juego, ¿no? Que te enseña a Sí, jugarlo. te pone algunos ejercicios, como los que vendrían en un examen de... ¿Cómo lo jugarías? Ajá, ¿cómo resolverías estos patrones? Tiene algunos ejemplos así, pero igual tiene información. Ok,
Pues vámonos del otro lado. Emilio, ¿qué libro? ¿Nos trajiste algún libro? ¿Alguna Sí, mención? A ver. bueno, yo traigo 2 libros. A ver. Uno es principalmente un ensayo como de astronomía. Ajá. Se llama Cielo Sangriento, que habla de tres impactos de meteoritos. El de Chelyabinsk, el más reciente, que pues, a El lo de mejor tres, seguramente el de hayan visto. I3 Atlas, ¿no? El más reciente. El de mañana. El de mañana. El de mañana. Trae el de mañana. El de Rusia, que Ajá. fue grabado y Sí. que destruyó ventanas, lastimó gente, así estuvo Todo chido. estuvo fuerte. El de Yucatán, el de El Chicxulub. Chicxulub, ajá, que pues es el ¿Sabes el significado? Supongo que está en Supongo que en está en maya, pero no sé Ajá. qué significa. Ahorita lo sí, checamos. impacto de asteroides. Ajá. y el de Tunguska, que fue 300 veces más potente que Una la bomba bomba. de Hiroshima. Sí, una bomba. O sea, nos habla de todo eso y está muy bueno. Lo Pues, leí precisamente aquí haciendo un anuncio para el Club del Chirimoyo. Lo leí para Literatura. Ah, que era sí, cierto. De literatura con naturaleza. Habla de pues de eso, pero también nos habla del impacto que tiene, ¿no? Sobre la sociedad. Y por ejemplo, en el de Chelyabinsk, que a través de las grabaciones pues de las cámaras de seguridad, de parques y así, un usuario en internet se puso a hacer cálculos, un matemático de Colombia, me parece, ¿Ah, Colombia, sí? Venezuela, Ajá. se puso a hacer cálculos teniendo en cuenta la trayectoria y fue prediciendo o sea, fue haciendo el La recorrido regresión. hacia atrás, Ah, o sea, de no dónde más. podía venir y cómo se fue fragmentando el meteorito que cayó en ciertas áreas y efectivamente había caído en Ahí un donde lago, lo mencionaba o el sea, mar. Órale. estuvo interesante. Ya después unos astrónomos retomaron su investigación o lo que estuvo publicando, porque pues él lo hizo así como Hobby. así como amateur, ¿no? Ah. Pero unos astrónomos ya pues bien documentados, Y sí estaba bastante bien. pues sí, Ajá. sí le atinó, ¿no? Bueno, sí hizo bien las cuentas. Se hizo la predicción correcta. Y es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, además de que ese es un libro como de astronomía, pues también nos cuenta, ¿no? O sea, y es muy Y es del bueno. Fondo de Cultura, o Es sea, del por lo Fondo de tanto Cultura. tiene un precio asequible, ¿no? Sí, es de hecho Por algo, me parece que Raymond tiene el dato sobre qué Ah, significa. Sí, Chicxulub no tiene nada que ver obviamente con lo del meteorito, es el nombre que recibía en maya pues esa región, pero es que hay 2 definiciones. Ah, la madre. A ver. Hay 2 etimológicas, de Chicxulub, que significa lugar del cuerno prendido, o también Chic, que significa, ay, ya lo perdí, pulga, y Shulub, que significa diablo o demonio, o sea, es como pulga del diablo. La pulga del demonio. Pica del Pues quién sabe, a lo mejor es como esas palabras en español que por separado significan distintas cosas, pero juntas tienen un significado distinto, ¿no? Entonces ¿Cómo? ahí había muchas pulgas. Y por ejemplo, como por ejemplo. como por ejemplo. Yo me perdí en la ¿no? plática. O sea, 2 palabras en español que por separado sean algo, pero juntas tienen algún significado completamente distinto. Sí las hay. Sí, Somos ahorita América. estamos en blanco. Apenas había visto una en inglés que wet dogs, que, o sea, wet es mojado, dogs es perros, pero juntos wet dogs hace referencia a los motociclistas, porque se mojan, ¿no? A los perros Sí, pero no se refiere a perros mojados. Hot dog, o sea, Sí. hot dog es otro No son estilo de perros palabra. calientes, de Está en verdad. inglés, en español no me acuerdo ahorita específicamente qué tipo de palabra puede ser eso, pero existen, ¿no? Pero en inglés Sí. sí es muy Ah, común. ¿Y cuál es el otro libro? Emilio? y pues traigo un poco de literatura Uy, infantil. mira, muy Precisamente de lo interesante que estaba aquí hablando. representándonos en potente. In the House. Muy interesante, de que pues no solamente la literatura científica no es así complicada, no son tantas cuentas, ¿no? O sea, también hay pues por ejemplo que es pues infantil o accesible muy bueno. para todo público, que precisamente ¿Puedes abrirla habla- para que se vea de desde este adentro? material. Y es otro libro, ¿no? Es Le metió otro- algo que ni al caso. No, ¿no? a ver, TV déjenme Notas. Lo asaba TV Notas, ¿verdad? Le cambió la portada de El Emilio. Junior, ¿no? Es que trae varias cosillas, ¿no? Trae pues los Sí, que sí, conozcan la revista, muy interesante. Era muy buena, me recordaba, no sé si alguna vez conocieron la revista Big Bang. Yo la compraba muchísimo, te traía cosas Me de... suena, creo que Era sí, igual me infantil, sobre ciencia, pero siempre te traía un juguete. Siempre te traía un muñequito. Creo que muy interesante también lo empezó a hacer en algún momento. Fue muy interesante Kids, de hecho. A ver. Habla de Creo que yo Plutón. también tengo varias revistas, tanto de muy interesante como de Big Bang y de. Ah, ¿verdad? Sí, sí, Ajá, yo sabía que sí existió, no es solamente Sí, sí. un recuerdo de mi mente. Ahora O que sea, lo pero- pienso, las hubiera traído. Pero por ejemplo, todos estos, pues precisamente como la revista, pues es muy interesante, ¿no? Sí, es Como muy- la revista. sí. citando la ¿Confirmas revista. que sí está muy interesante? Sí, confirmo. Ok. Y pues es muy accesible para todo público y es otro tipo de
pues, de literatura que se puede tomar en cuenta, ¿no? Sí, de que yo creo que es científica. con la que mucha gente empieza. A veces la gente puede creer que comenzar con un libro es como la manera en la que se integra la gente a la literatura, pero no, yo diría que muchas veces son este tipo de revistas o los cómics, incluso los que hacen que la gente se pueda acercar, o el manga y todo eso. El manga, sí. Pues bien, entonces esos son los 2 textos que nos traes, ¿verdad, Emilio? Recomendación total, muy interesante, todavía la recomiendas. Creo que ya no existe su línea. ¿Sí La existe verdad su línea no, la verdad infantil? no sé. Creo que ya, es que me suena que ya existe otra revista que también es como algo de interesante, pero ya no es muy interesante. Interesante. No, ajá, y que ya es como el Verdaderamente interesante. Interesantísimo. Muy interesantísimo. Sí, está muy Sí, bueno. porque también así le pasó a selecciones, ¿no? Ya no es Exacto. selecciones. Ah, sí. Sí. O sea, es como lo mismo. Ahora es muy interesante. No sabemos. Ok. Muy seleccionado. Creo que es ahora secciones o algo así. A la madre. Alguna sí, cosa así así, es. alguna Se cosa atrevía. así. La verdad es que qué bueno que aprovechen su antiguo nombre para hacer una referencia a un nuevo nombre. Es más gracioso, la verdad, consenso. Y pues bueno, Raymond, vámonos contigo. ¿Qué libros nos traes? Bueno, yo no traje nada matemático, físico. Yo traigo 4 libros A que la son madre. muy de mi área biológica, Ok. genética y ese tipo de cuestiones. Este lo toco rápido porque de hecho ya lo recomendé la otra vez que vine, Cazadores de Microbios. Paul Está, Cazadores de Microbios de Paul de Craft, no sé cómo se pronuncia. Ajá. Este pues básicamente es un compilado de algunos de los microbiólogos más importantes de la historia y parte de su descubrimiento. Me gusta ¿Tu porque top es una 3 de forma- microbiólogos, Raymond? Por supuesto, Louis Pasteur. Ok. Es el principal. Correcto. Es el top 1, top 2 y top 3. La verdad es que sí, ¿eh? Luis Pasteur, el de la rabia, El Luis del- Pasteur, el de la pasteurización, y Luis Pasteur, el de El de la vacuna. De los gusanos. el de los gusanos. Pues el de la vacuna de la raza. Bueno, acá hay muchos, ¿no? Por ejemplo, Leeuwenhoek, que fue el que desarrolló el microscopio. Habla de Mendel. No, de este. Mendel. Sí, Mendel. Mendeleev es el de la tabla periódica. Ajá, Ah, sí, bueno, ándale. Después de tantos años ya me lo aprendí. De hecho, hasta tiene 2 secciones de Louis Pasteur. Bueno, el punto es que habla de varios. Es que es muy top, Uno, Pasteur. dos, O sea, Sí, te sí, describe muy su top. historia y te la cuenta de una forma muy interesante. En la que yo creo que alguien que no sea microbiólogo ni científico pues se Patrocínanos, puede muy sentir interesante. interesado. Es como, te cuento esta historia, te cuento este chismecito y así fue como pasó. Este es el origen de la vida de Alexander Oparin. Bueno, básicamente, pues si han estudiado biología, han escuchado hablar de Oparin, que fue el que desarrolló esta, no es una teoría, es una hipótesis todavía, donde describe cómo a partir de moléculas inorgánicas se formaron las primeras moléculas orgánicas en las condiciones primitivas de la Tierra, estos coacervados que dieron origen a las primeras células. Esto básicamente eso es como si fuera toda su hipótesis así bien definida, bien descrita. ¿No sientes que perdió una gran oportunidad en llamarle coacervados a lo que pudo haberle llamado oparines? Eso está chido, ¿no? O sea, Yo hubiera hoy puesto quizás nos el referimos a nombrecito. las células como oparines, pero decidió llamarles De hecho, así como coacervados. dato curioso, algún día lo verán publicado, pero tengo un cuento. Ah, sí. Y, Sí, sí. ¿Cómo? Pero y en pensé honor que- a este personaje, uno de los principales protagonistas del cuento se llaman Oparin. Pero menciona el título del cuento para cuando salga. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que lo he cambiado tantas veces. Ya no me acuerdo. Pero bueno, este es interesante. O sea, es como una forma de describir cómo posiblemente pudieron empezar a existir las células, que es una de las cuestiones que pues la humanidad todavía tiene muchas dudas. O sea, no se sabe Que porque no fue el propio Pasteur el que desmintió la generación espontánea. Sí. Sí. Sí, güey, lo hizo de todo, ¿eh? Vivió como 5 vidas ese vato, ¿qué onda? el siguiente, el poderosísimo y el del que estábamos hablando hace un rato. Y ya desactualizado. Desactualizado, Y muy obviamente, desactualizado. el origen de las especies de Charles Darwin. Esto, pues, de hecho, como verán, es un libro bastante gruesecito. Es íntegro, esa versión es íntegra. Y Este- extendida. Esa versión Ah, es sí, la cierto, extendida. sí, cierto. Porque de hecho, y tiene varias notas al respecto, conforme fueron habiendo nuevas ediciones, se fueron añadiendo nuevas cosas que incluso el propio, iba a decir Pasteur, el Darwin. propio Darwin corregía. O sea, decía, bueno, en la edición pasada yo mencioné esto, pero ya se sabe que Que no es diferente. cierto, sí. Aún así, todavía para este punto hay muchas cosas que han dejado obsoleta la propia teoría del origen de las especies de Darwin. Sobre todo en la parte que habla de pues la adaptación, de la lucha de las especies por la supervivencia. Que decía que el más fuerte era el que se iba a... Ajá, o sea, son muchos conceptos. Obviamente, como habiendo él puesto los precedentes de la teoría de la evolución, por eso se le considera, ¿no?, la parte más importante, pero tampoco es como que todo lo que dijo Darwin es lo que es, ¿no? Actualmente sí sigue habiendo muchas personas que dicen, yo no creo en la evolución, pero pues es una teoría A científica la bastante madre. bien fundamentada. ¿Qué tipo de gente es esa que dice que no cree en la evolución? Los conspiranoicos. No, la madre. Oye, Los conspiralocos, ¿no? los conspiranoicos. ¿Qué tiene? Me gustó mucho cuando lo leí. De hecho, aunque sí está muy científico en cuanto a Sí, su y es lenguaje. pesado de leer, ¿eh?
Es muy pesado de leer, Sí. pero habla, por ejemplo, de temas de la selección sexual, cómo es que evolucionaron características para que, por ejemplo, viendo aquí a Chema, las gallinas, o bueno, en general las aves hembras suelen ser menos coloridas que los machos, o sea, cómo evolucionaron tan diferentes siendo la misma especie, cómo es que, por ejemplo, en insectos como las hormigas o las abejas hay diferentes clases y nuevamente son la misma especie, son la misma genética, cómo es que unas desarrollan alas y otras no. ¿Cómo se llamaban esas aves que él ve en las Galápagos? Los pinzones. Los pinzones, exacto. Pinzones, ¿verdad? Ajá, los pinzones. que De eran hecho, habla muchos, muy poquito. distintos. Yo, porque creo que yo conocí a Darwin porque hablaban mucho de los pinzones, observación, pero ahí es como que una parte muy chiquita donde dice Darwin, mira, esto fue lo que vi sobre los Y vi pinzones. 3 pinzones distintos y Y ya. dije, creo que es evolución. Dato, a ver, trivia, porque yo apenas leí ese dato, no es tan famoso, o tal vez sí, pero es trivia y a ver si Raymond se la sabe. ¿Cómo se llamaba el barco en el que Darwin viajó para desarrollar toda su investigación? No tengo Pero sí te ni acuerdas que lo menciona, porque Sí. literalmente el primer capítulo se llama Observaciones arriba del Beagle. ¿Cómo? El barco se llama el Beagle. ¿Beagle? Beagle, como un Beagle, Como como... un perro. Como el perro ¿Un Beagle. ¿No es Así- Beagle? ¿Beagle? Beagle, bueno, pero sí te Bueno. acuerdas que Sí, se sí, sí. llamaba Observaciones No, arriba no me del Beagle. acordaba. Oye, qué gracioso. Mira, ahí nomás, ahí la dejo, dato curioso. Y el último libro que traigo es este de aquí, Uf, El todo- Código de la Vida, Premio de Nobel, ¿no? Walter Isaacson. No, premio... ¿Novela? sí, bueno, sí. Sí, sí, oh. No, el Pulitzer, escritor es ¿verdad? Walter Isaacson, es un... ay, se me fue la Es- palabra. Un entrevistador, un... ¿Un biógrafo? Bueno, se dedica a entrevistar personas y de hecho tiene varias obras sobre diferentes científicos, Steve políticos y Jobs, así Elon otras Musk. personas. La mayoría estadounidenses, ¿Qué blancos y clase de ese tipo ejemplos de fueron cosas. esos? Son los únicos que he escrito. O sea, Sí, que- es que sí. De hecho, hasta tiene uno de Sí, un. es muy de mira, derecha, ¿qué les digo? Tiene, por ejemplo, una sobre Einstein, que Bueno, creo que es la está única chido. persona que no pude entrevistar personalmente, ¿verdad? Tiene Bueno. sobre Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin. Bueno, ya a ver, digo que sí consiguió la entrevista personal a Da Vinci, pero Einstein se puso muy fresa. Bueno, tiene sobre diferentes autores. En este caso habla de Jennifer Doudna. Correcto. Esta persona, esta mujer estadounidense, pues ganó el premio Nobel en 2020. El ¿De premio Nobel fisiología y medicina? Ajá, por el desarrollo de la técnica de CRISPR-Cas, que pues en ingeniería genética es una de las técnicas más utilizadas para la edición de Las los genes. tijeras de la vida, ¿no? Son las tijeras de la vida. O sea, básicamente es un molde que busca una secuencia de ADN, la corta y así se puede insertar una secuencia diferente. Yo quiero aclarar que Raymond es una de las personas más capacitadas para hablar sobre el libro, no solo porque es de Porque los lo pocos que lo ha leído, no porque sí lo leyó completo, sino Sí, confío en porque él. él conoce un chisme muy personal de Jennifer Doudna y Emmanuel Carpenter. Aquí obviamente es que si nos ponemos a hablar de otras cosas, como lo que mencioné al inicio, no, entrevista a mucha gente blanca estadounidense. Obviamente aquí pues la protagonista fue Jennifer Doudna. Sin embargo, ella no ganó el premio Nobel sola, lo ganó junto con una otra mujer francesa llamada Emmanuel Carpenter. Las dos desarrollaron sus diferentes estudios que al final lograron conjuntar para desarrollar esto, pero a la vez aquí hablan de una pelea que tuvieron con un Chino. ahí se me fue su nombre, creo que era Zeng. Ajá, su Chan apellido Zeng. era Zeng, Chan Zeng, algo así. Creo que sí, Chan Zeng. Que a la par iba con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que Doudna tenía contactos. Que vivía en Entonces, Estados Unidos. y vivía en Y que Estados la Unidos. revista que Era publica blanca. cosas Y en por lo Estados tanto Unidos. tuvo la oportunidad de hacer sus publicaciones antes que el propio Zeng. Y por eso ya después de un tiempo dijeron, no, él no se puede ganar el Nobel, se lo vamos a dar nada más a Doudna y a Carpenter. Creo que aquí habla mucho de... Ala. Y Sí, es un poco sucio esa parte, ¿no? De la publicación. Si tienes contactos y vives en donde tienes dinero para pagar eso, pues puedes publicar antes que los demás. sí, está bueno el chismecito, Está bueno el Lo chismecito. recomiendo De por hecho, el igual chismecito. mencionan un poco, para igual los que se encuentran en la parte biológica y genética, pues han oído hablar de Watson y Crick. de Watson y Crick, los que desarrollaron el modelo de doble hélice del DNA y que pues la conocida lo historia de roban. que se lo robaron a partir de la fotografía del DNA de rayos X que tomó Rosalind Franklin. Rosalind Franklin. Aquí de hecho menciona porque Doudna era conocida y creo que fue hasta alumna, ¿De si no me Watson? equivoco, de Oh. Watson. Ajá, de uno de ellos dos, creo que fue de Watson. Y aquí hablan descaradamente cómo fue esa cuestión, ¿no? De que... Bien robada. Sí, o sea, sí fueron a buscar. Franklin les dijo, no, es que yo no quiero, o sea, no les quiero dar mi fotografía. Y el que era el compañero de Rosalind Franklin les dijo, tengan, aquí está en su cajón, se las doy y hagan lo que ustedes quieran. Y al final, ¿quién se ganó el Nobel en aquella ocasión? Watson, Crick y ese hombre que les dio la fotografía Y y sacan pues a Rosalind. Rosalind Franklin. ¿Por qué no? Porque si no me equivoco ya había fallecido.
Y no dan premios. Sí, no dan premios. Pero aún así, póstumos, pero quién pues sabe de si todas hubieran formas, sí, no creo que se lo hubieran dado, pobrecito. Y ya. Súper fuerte. No, pero yo me refería también al chisme que conoces, porque tú conoces a un pasante que estuvo en el laboratorio donde estuvo Emmanuel Carpenter. Que te contaron el chisme con respecto que era una científica un poquito desordenada. ¿Sí te acuerdas de cuál? Sí, no, de un conocido de Alan. De Alan. Sí, no me acuerdo bien. O sea, sí me acuerdo que nos dijeron que me quise. Es que conocimos, tenemos un amigo que se llama Alan, que está en Ciudad de México. Saludos a Alan. Saludos a Alan, ingeniero en biotecnología. Y él sí ha tenido oportunidad de conocer gente en el top de la ciencia, ¿sí? O sea, lo máximo. Y gente que estuvo trabajando en el equipo de Manuel Carpenter y que sí la funan así diciendo, no, la neta sí es bien desobligada y nunca hace nada. Sí, así que pues quién sabe. Pero ahora sí, véanlo, porque al ser escrito por se me fue a traer No la palabra, científico. un no científico, o sea, un biógrafo, historiador, periodista. Un periodista, Ay. gracias, esa es la palabra. Al ser escrito por un periodista, pues sí tiene un lenguaje un poco más coloquial que se puede entender, sobre todo porque sí explica partes importantes de la edición de genes y lo hace creo que de una forma que cualquiera lo podría entender. Ahora, este libro fue escrito de hecho durante la época de la pandemia del COVID, de hecho termina durante ese entonces cuando ganaron el premio Nobel tantitito después y de cómo ellas comenzaron en su trabajo ya de manera individual para pues aplicar lo que ellos desarrollaron para tratar o buscar algún tratamiento contra el COVID. Ok, y de los 4 libros, ¿cuál es el que así dirías imprescindible, Raymond? El que dirías, si tienen que leer uno, empiecen por este. Con Oparin. No, con Cazadores de Microbios. ¿Por qué? Porque considero que el de Darwin es muy científico para leerlo si no tienes conocimiento de nada y es muy pesado. Por favor. Y está un poco desactualizado por lo que ya sabemos, pero pues es un precedente, o sea, ahí está, fue el iniciador de todo esto, así que pues es importante ver cómo pues qué es lo que pensaba, ¿no? A lo mejor nada más por curiosidad, porque pues esto lo pueden ver en la escuela. así de fácil. Deberían. Y por chismecito científico. Ok, pues con eso tenemos los libros que cada uno de nosotros les traemos para presentar. Si se dan cuenta, traemos un poquito científico, un poquito matemático, un poquito físico y un poquito biológico. Pero ahora nos vamos a la sección de las preguntas. Chan. Y ustedes no lo escucharon, pero a lo mejor ahí, no sé, depende de si no nos quitan el copyright o no la música de el rival más débil. No estoy seguro, es que ya no me acuerdo si el copyright no lo quitó o no. Si no se escuchó, es porque sí tenemos una advertencia de copyright que no me deja ponerla, ¿va? Bien, traigo una pregunta específica para cada uno de ustedes en sus rubros, porque para la gente que no lo conozca, pues yo pensé que son expertos en el tema, pero son expertos en distintos temas. O sea, no todos son expertos del mismo tema en específico. Annie, pues específicamente ella, yo considero que Annie es bastante buena dentro de las matemáticas. Al fin y al cabo, Annie está estudiando física, ¿no? No. Sí, es licenciatura en física. Bien, está perfecto. También a Emilio, yo también lo tengo dentro del área de la física, pero a Annie la tengo más dentro del área de las matemáticas. Bueno, ustedes sabrán qué tan relacionado está eso, pero yo lo separé ahí porque no tengo iniciación en eso, ¿va? Y el Raymond, pues obviamente en biología, ¿no? Yo creo que el Raymond es más de los míos. Entonces ahí les tengo una pregunta. Todos relacionan el pensamiento matemático. Así que vamos a empezar contigo, Raymond. ¿Qué te parece? ¿Ya fuimos derecha a izquierda o vamos de izquierda a derecha? A mí no sabes qué sí me da tristeza. O sea, digo, pues, los que descubrieron a los dinosaurios, pero que no, o sea, que se quedaban con una idea de cómo eran diferente a como ya se sabe cómo. No, güey, si Newton hubiera sabido de la existencia de los dinosaurios, él hubiera descrito la relatividad especial, estoy segura. ¿Sí? Sí. De hecho, ahorita que mencionaba Raymond, ahorita me acordé de algún dato curioso sobre Newton. Tú habías mencionado que una teoría, sí, era de Oparin, que aún permanecía como teoría, no me acuerdo cuál que dijiste, que no es... Hipótesis, pero que estoy dando una hipótesis, ¿no? Debe ser eso. Apenas vi un TikTok de Quantum Fracture que TikTok mencionaba... que lo explica. De Quantum Fracture, yo Quantum grande. Fracture es dentro de los que los tengo como de conocimiento, verídicos, pues más real. En el que menciona que la tercera ley de Newton todavía permanece como... No, que la primera ley de Newton todavía permanece como una hipótesis. La de la ley de la inercia, de que un objeto si lo toca sigue en movimiento y hasta que algo no lo detenga. Porque pues no hay nada en el universo que carezca de otro objeto que le pueda robar, o sea, que haga contacto. ¿Y? O sea, menciona eso. O sea, que no es tendría una ley, que o sea, que es una haberlo hipótesis. para que se pueda comprobar. Sí, o sea, que es una hipótesis, o sea, no la hemos comprobado, o sea, porque es una hipótesis. Bueno, eso es todavía como un re tema que tal vez en algún momento sería chido. Como el Porque del justo objeto también inamovible. estaba viendo como cosas de simetría y así Que que también te son- explican mucho, que tienen que ver mucho con ese tema de
de los modelos en los que no existe nada y de la que pues la no se pueden interpretación comprobar, ¿no? a la realidad y así, pero hay algo muy interesante con respecto a justo el movimiento y el concepto de simetría. Apenas estaba viendo un video así del tema y sí. Pues bueno, con eso ya escucharon. La verdad es que retomé el video desde los dinosaurios. Dije, espero que le hayan entendido al tema desde donde lo agarramos, ¿no? Ay, caray. Pero ahora sí, nos regresamos con las preguntas. Y a ver, dijimos que íbamos a empezar. No es examen, es realmente su interpretación como ustedes lo vean. Raymond va a decir lo que él cree. Recuerden que no es una verdad absoluta. Y pues si ustedes difieren o discrepan, o sea, no me funen. O sea, no hacen la crepa. Ajá, si tú no haces crepas. Si tú no haces la crepa, pues entonces coméntalo por qué no haces la crepa. Si tú no haces la crepa, no te la puedes comer. Entonces, es que siempre decimos eso cuando alguien discrepa, la verdad. Sí. Para nosotros discrepar es no hacer la crepa. Bien, Raymond. Vale, la primera pregunta, Raymond. Para ti, ¿hay matemática dentro de la biología? Tipo lo de los conos de nieves, esos que siempre se hacen de maneras geométricas. Okay, ¿Para ti crees que hay algo matemático dentro de la vida? Lo que tiene el estudio de la vida es que, a diferencia de si nos vamos ya directamente a lo más profundo, que sea el lado químico hasta el lado físico, no todo se puede explicar mediante cálculos y eso. O sea, sí se puede predecir, sí se puede hacer estadísticas, sí se puede contar y todo ese tipo de cosas. Pero pues solo lo biológico reacciona diferente. Esa es la razón por la que, por ejemplo, un tratamiento desarrollado no funciona igual en todas las personas. Un organismo que es de una misma especie no reacciona igual a un experimento como lo harían otros de su especie. O sea, siempre hay ese tipo de excepciones y es algo que siempre te dejan mucho en claro. O sea, cuando tú estás estudiando algo biológico, esto que tiene la ciencia de que debe ser repetible y debe ser Hay dos términos, se me fue el otro. Es que se puede repetir. Sí, y o que sea, se lo pueda... del método científico, ¿no? Ajá, y que replica. O sea, que se pueda volver a hacer y que salga igual. En biología sí hay ciertas variaciones. Tal vez ahí es como que, bueno, vamos a abrir un poco más el panorama, porque no siempre se repite de la misma forma, por las condiciones, por todo lo que tú quieras, de los propios organismos vivos, porque cada organismo vivo, incluso cada célula, es como un reactor diferente de posibilidades. De posibilidades. Entonces, esa es la cuestión. Pero de que existe, si yo digo, si nos vamos a lo más profundo, o sea, por eso es que las propias ramas biológicas tienen sus subdivisiones. Tenemos la bioquímica, tenemos creo que hay la físico-biológica, algo así. Físico-química. Entonces, o sea, si lo ves desde esta perspectiva, sí. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas que nos mantienen vivos, pues tienen una explicación. Funcionan de una misma forma, pero ya el conjunto de todo eso, de cómo funcionan las enzimas, de cómo funcionan los carbohidratos, de cómo funciona la célula en general y los conjuntos de células, ¿crees que escapa un poquito? A veces escapa un poquito a esas variaciones. O sea, no digo que no es posible tener una idea. Esto siempre se va a comportar así, pero pues hay que hacer un poco más abierto. O sea, no va a seguir esa línea, sino te va a estar un poquito. Bueno, hasta ese punto alguien no hace la crepa con Raymond, o todos hacen todos hacen crepas. Todos crepan con Raymond. Sí, no, bueno, es tal cual sí, pero justo pero justo pues se debe a que primero las cosas existen y ya después las medimos, ¿no? O sea, podemos ya a través, porque pues la física y con ello las matemáticas, es esto de describir los procesos. Entonces, pues ya habiendo sucedido algo, pues podemos como que ir viendo hacia atrás, y entonces calcular e interpretar de una manera más matemática exacta, así, cómo van pasando las cosas, pero pues justo la naturaleza es pues irse acomodando a cómo va viendo más o menos, ¿no? O sea, es como por las condiciones, por todo eso que se mencionaba y así. Entonces, pues sí, justo, ¿no? O sea, pues la naturaleza primero es y ya después vemos si nosotros sabíamos que era o no. Sí, o si le agarramos la onda o no le agarramos la onda. ¿Tú, Emilio, haces la crepa por completo? Sí, o sea, tal cual como lo dijo Raymond. Pues sí, de que es una parte, sí tiene sus matemáticas, pero pues a la vez todas estas interacciones biológicas y un tanto como pues ya nos metemos en terrenos de si son seres como que sienten todos los sentimientos, emociones, pues ya eso no se puede cuantificar así con matemáticas, ¿no? Entonces ahí sí afecta totalmente, pero pues sí, no, sí tiene cierta relación. Ok, entonces vámonos hacia la siguiente pregunta, Raymond, porque tú eres el único que tiene dos preguntas. Que decía, en caso de que Raymond dijera que sí, entonces Raymond, para ti, dijo 50-50. En caso de que Raymond dijera que sí hay matemática dentro de la vida, para ti entonces, ¿qué opinas con respecto a si las matemáticas ya existían
O sea, es un lenguaje Ah, universal que nosotros correspondemos a él como un fenómeno, no sé cómo explicarlo, o si realmente el humano inventó las matemáticas para explicar nuestra interacción con el universo. Ok, yo creo que aquí no hay que caer como en el meme clásico de Negro gris. Newton descubrió la gravedad y antes no había gravedad, ¿no? O sea, todos flotaban hasta que la Newton Newton descubrió. la inventó. Ajá, Newton la inventó. Aquí yo Newton. creo que, o sea, el universo tiene sus leyes físicas, ¿no? Ok. O sea, así se comporta. Creo que va desde lo físico, luego transportamos a lo químico y luego a lo biológico. O sea, yo lo en veo los así, serie yo lo pasos. visualizo de esa forma. Tiene sus leyes y así se comportan todos. Ahora, lo que nosotros hemos hecho como humanidad, pues es interpretar cómo ocurren esas cosas y plasmarlo de alguna manera, ¿no? Por eso es como yo mencionaba, a lo mejor cómo puedo explicar la velocidad de un objeto, cómo puedes describir su temperatura, las órbitas de los cuerpos celestes mediante cálculos matemáticos. ¿Por qué? Porque van a seguir eso. Y si hay influencias de otras cosas, de una estrella, de algún otro fenómeno que existe, se puede también calcular e interpretar de esa forma. Ok. Aquí es lo que yo venía con lo que mencionaba de por qué sí o por qué no en cuanto a lo biológico. Porque tú no puedes decir, esta fórmula me va a decir cómo siempre, no sé, es la tasa de mutación constante de un organismo, porque no siempre va a ser así. O así va a vivir, desarrollarse y crecer, no va a ser así. A lo mejor sí se puede determinar, por ejemplo, en la parte industrial, cuando tienes un cultivo grande, porque hay etapas de crecimiento. Que tú una vas fase de forzando, crecimiento ¿no? exponencial, una fase latente, una fase de muerte. Eso sí se puede predecir para aplicarse o sea, para realizar ciertas aplicaciones, pero son rangos muy grandes, ¿no? Entonces, sí, que si nosotros las inventamos, ¿no? Y entonces por eso. Yo digo que nosotros no lo inventamos porque es como decir que Newton inventó la gravedad cuando la describió, sino que, o sea, obviamente existen, las entendemos y las plasmamos para que con eso podamos nosotros predecir o comprender cómo funciona nuestro universo. Esa es la razón por la que creo que mucha gente no entiende a veces qué importante es que haya cálculos, que haya físicos, que haya astrónomos, cuando dicen, bueno, es que lo más importante es, no sé, resolver el problema del hambre en África, pero sí, pero pues también para que nosotros podamos vivir bien, necesitamos saber cómo se comporta el universo para que pueda yo mandar un satélite, para que pueda yo saber dónde está África, ¿no? Por ejemplo. Y eliminarlo, ¿no? Para que no sufran. Porque como no soportas ver gente sufrir. ¿Qué? Exacto. Los fugitivos funables. Nunca he escuchado ese chiste. Sí. Sí, ¿sabes? El de que pasa un vagabundo y que está pidiendo dinero y una señora rica le dice por favor a su mayor que lo saque de ahí porque no soporta ver a la gente sufrir. Ya, a mí me parece esos memes donde dice que mi novia se ofreció para pagar la cuenta y yo no puedo verla que lo haga, así que me topo Exacto, va por ahí. y ya. Ok, Rimo, muy buena respuesta. Chicos, por allá, ¿hacen la crepa o no hacen la crepa? No, pues es lo mismo que decíamos, ¿no? Como que la naturaleza es y ya nosotros pues vamos describiéndola, ajá, ¿no? Sí. Justo una de las cosas pues casi la base de la física son el sistema de referencia. Se habla mucho de sistema de referencia. De hecho, creo que el último video de Quantum Fracture habla bastante ¿Habla sobre eso? Del tema. Ajá, porque justo nosotros hacemos un marco de referencia y ya teniendo un marco de referencia, así es como prácticamente podemos describir de manera exacta el comportamiento de la naturaleza, ¿no? Pero pues es necesario, ¿no? O sea, sí. Se buscan como que siempre pues cosas que sean más generales, que sean capaces de describir el universo como en su totalidad. Pues como justo lo es la relatividad especial de Einstein, ¿no? Que pues tiene la relatividad especial y la relatividad general. Ajá, porque tratamos de crear a través de herramientas matemáticas espacios en donde ya tú puedas ajustar cuál es tu marco de referencia y en base a ese pues poder hacer hacer la descripción de la realidad, ¿no? Okay. Entonces eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, como que modelos para poder explicar. Ajá, sí, en donde tú puedes meter tus marcos, tus delimitaciones justamente, y ya en esos marcos, pues al ser generales, pues ya te ayudan a describir de mejor manera la realidad. Entonces, lo vamos a hacer justo como lo hace la escuela de Oxford o Cambridge, no me acuerdo. Es Cambridge, que hacen un debate cada año, y como vota todos los presentes, porque no es toda la escuela, sino solo los invitados, y colocan un cuadro afuera de Cambridge en el que dice esta escuela cree, ponen un debate, o sea, ponen un debate, no sé, sobre la última que fue la más sonada fue sobre el machismo, sobre si el machismo le había fallado o no a los hombres.
sea, que si el machismo había sido contraproducente para los hombres o había sido mejor. O sea, si defendías que para ti el machismo te había hecho mejor como hombre, a pesar del dominio y todo lo malo, o si realmente nos había fallado a pesar de darnos el puesto de ser dominante, ¿no? ¿Y qué opinaban los de Cambridge? Que el machismo le falló a los hombres. Eso fue lo que pusieron, y por eso salió mucho el meme de que pusieron el S fuera de Cambridge y dice, esta escuela cree que el machismo le falló a los hombres. Es muy buena, a mí me gusta mucho. Tú en tu clase también, por eso lo agarré. En Mindshot Society hacíamos lo mismo. Hay un debate y quien gana el debate, por eso nos importa tanto que sí salga bien el debate, porque al final nos marca como sociedad que está ahí como escuela. Sí, por eso porque es importante debatir. Sí, porque al final nos dice así, esta escuela cree en tal cosa. Bueno, entonces vamos a poner, esta mesa de podcast cree en que las matemáticas sí existen dentro de la biología y que las matemáticas han existido mucho antes de que los humanos empezaran a descubrir cómo interpretar el universo, ¿no? O sea, no las inventó. Sí, no, porque pues al final de cuentas ese tipo de constantes leyes físicas van a ser lo mismo aquí y en Marte y en Júpiter. Bueno, no en un agujero negro, pues no hay. Y en otro universo. Difieren, ¿eh? En otro universo puede ser diferente. No, pero pues no sabemos, no conocemos otros universos. Inventamos los símbolos, pero no inventamos las matemáticas. Poderoso. Y eso en eso cree esta mesa. Enmárcalo. Enmárcalo. En lo que haya dicho Billy. Anota eso, Patricia, anota eso. A ver, literalmente sí lo voy a anotar. Lo que acaba de decir Emilio, seguramente ustedes lo vieron ahí, entonces pues ahí está, ¿no? Bien, ahora entonces vamos con la siguiente frase pregunta para saber qué es lo que cree esta mesa, ¿vale? Como ya saben cómo va el PEX, entonces aquí ponemos vivos. Dice, Emilio, la pregunta es para ti. Está abstracta y yo tampoco la escribí bien, así que espero que la interpretación sea buena. Dice, ¿tú crees que la literatura ayuda o puede en algún momento adelantársele a la ciencia con respecto a interpretar nuestro universo? Lo vuelvo a poner de otra manera. ¿Tú crees literalmente que la ficción en algún momento puede adelantársele a los textos científicos para poder interpretar nuestro universo o incluso que les haya ayudado? ¿Qué opinas, Emilio? Yo la verdad sí considero que sí, o sea, en cierto sentido, ¿no? O sea, sí podemos a lo mejor imaginar ciertas cosas que puedan llegar a suceder en el futuro, algún invento, pues al final esos son los inventos, ¿no? O sea, una persona dice, no, pues a mí me gustaría poder volar, no sé. Supongamos eso, ¿no? Aunque lo que sepamos de física diga es imposible que el humano pueda volar, ¿no? A lo mejor según la aerodinámica pues una persona no puede volar, ¿no? O sea, sí, pero a lo mejor creamos un sistema, lo imaginas como, no sé, volverte como un pájaro o algo así y con base a eso no está mal decir en base. Quiero aclarar que no está mal decir en base, pero no es la preposición, no tiene que decir a, sino en. No, sí, I know que lo normal es decir, bueno, supuestamente lo realmente correcto es con base. No, a lo que voy es lo que va después de base, o sea, el error es ese, no es decir base a, sino base en, porque es como si estás poniendo este cimiento en algo. Ok, pero yo sigo diciendo que el lenguaje lo hacen sus hablantes y no sus términos. Digan con base con base en lo que en ello sí siento que tiene esa influencia. Por ejemplo, ahorita se me ocurre de que mencionas 1984. En 1984 existen las telepantallas que te escuchan y que te pueden ver, ¿no? Sí. Y pues eso no existía las cámaras, en 1940 en 1984, ¿no? No, o sea, digo, cuando lo escribió Orwell, en 1944 ahorita me parece que lo escribió. Va por ahí, pues no existían las videollamadas, ¿no? Y ahorita pues efectivamente puedes, como ahorita me está grabando y me está escuchando una pantalla, ¿no? Claro. Y pues al final sí pueden llegar a existir, a lo mejor no con precisión, no es como que aparezcan ahí en la literatura las cuentas o todo lo que sea necesario, pero sí puedes tener ahí alguna idea, ¿no? O por ejemplo, en el libro que trajo de ¿cómo se llama? El de la URSS, el de física recreativa. Sí. Justamente antes del podcast estaba yo ahí dándole una ojeada. Y me encontré de que habla del problema del hombre invisible, ¿no? Que si el hombre invisible podría ver o no. De H. Wells, ¿no? Pues no. O sea, no podría ver. Si no saben por qué, pues Leanlo. Leanlo. Creo que sí está en PDF, por cierto, si lo buscan, creo que sí. Perfecto. Pues mira. Pero precisamente con eso empecé a
pues, aquí a imaginarme cosas, ¿no? Y si a lo mejor crearas un traje que absorbiera la luz de un lado y la proyectara de otro, Mira. pero que también te lo proyectara pues a los ojos, ¿no? Para que sí pudieras ver, Ok. pues podrías ver y al mismo tiempo serías invisible. Obviamente necesitarías una tecnología muy especializada, a Sí. saber un poquito más de la refracción de la luz, o sea, hacer muchas cuentas, pero pues ahorita imaginando, pues, Sí, aquí podría en ser. imaginación funciona. O sea, en imaginación sí funciona, ¿no? Sí, claro. O sea, pero sí podemos llegar a imaginar cosas que después en el futuro seguramente alguien más las pueda patentar. Ok, yo quiero empezar esta vez. Sí, yo sí hago la crepa con Emilio totalmente. Me recordó ese ejemplo al de Flash, no sé si lo han visto, de qué pasaría si alguien puede ir tan lento en el tiempo como para pararlo. Ajá, Y que que se realmente no vería congelaría, nada. no No, vería y que no nada. vería nada. Ah, ok. Porque pues no vería ni siquiera Los la luz, fotones la se luz. tienen también. Exacto. Pero no, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Hay un tipo de literatura específico. Frank y Lilo lo mencionan mucho. Que es el de. Saludos a Frank y a Lilo. Saludos a Frank y Lilo, que no están en este podcast, pero sí están presentes aquí. Aquí. Porque este es su foro. Este es su casa. Básicamente es que nunca hemos revelado esa información. Y siempre decimos que estamos en Puebla. Para Ah, que es la su gente no casa sepa de dónde Puebla. estamos. Qué bonito es Puebla. Por eso estamos en Puebla. Es Puebla. Por eso estamos aquí. Ahí. Aquí puedo ver el Popocatépetl. De hecho, estamos en la. Ahí se ve. De hecho, estamos en la colonia Zaragoza, ¿no? En la colonia Zaragoza. Por si nos quieren encontrar, ahí nos pueden encontrar. Número 12. Número 12. Sí. Hay esta literatura que se llama literatura de aproximación, si no mal recuerdo, que son libros, no, ojo con su diferencia con ciencia ficción. La ciencia ficción es aquella que trata de adelantársele a los conceptos científicos que tenemos. O sea, por ejemplo, lo que acaba de decir Emilio, ser invisible pero a la vez sí poder ver. No tenemos nada científico que nos siquiera nos dé una pista de cómo llegar hasta allá. Eso sería ciencia ficción, como en su tiempo lo fueron los viajes En el tiempo. bueno, lo son, ¿no? Pero los viajes del tiempo y los viajes a la velocidad de la luz o el Ah, ok. motor, ya se me Ah, olvidó. sí, los hipersaltos. motor de- O los hipersaltos, ¿no? De Star Trek, que ya después sí se demostró que se podía. Pero la literatura de aproximación realmente agarro conocimiento científico que sí existe, que aquí está, pero lo llevo hasta donde topa. Sus O sea, últimas hasta donde no consecuencias. sabemos ya más. El ejemplo que ellos muestran mucho, porque es un libro muy bonito, es el de Autobiografía de un pulpo. Ese no sé si ya lo habían escuchado en algún momento. Y creo que el ejemplo más interesante que muestra ahí, que a mí fue el que más me interesó, fue con respecto al que mencionan, el de la popó de los wombats, que es geométrica, o sea que son como cuadraditos. Cubitos. Ah, ¿eso y de los chimpancés de ese libro? Exacto, Ah. ahí dice el mismo. Que bueno, la ciencia hasta el momento lo que sabe, también hay que tener en cuenta que si la ciencia no sabe mucho al respecto de ellos, porque tampoco ha tenido financiamiento o siquiera interés, la verdad, algunos ni siquiera tienen interés en investigar ello. Que según como la popó servía como para marcar territorio de olor, pues el hecho de que fuera cuadrada hacía que se mantuviese más, porque si corría viento o la movían, pues al ser cúbica, pues era como una mejor estructura geométrica, mientras que si era circular o como la de los perros, pues rodaba y desaparecía muy fácil, ¿Podemos ¿no? poner la imagen de una popó de wombat? Sí, ahí en ese mismo instante. A ver, Raymond, por favor, justo pon la imagen en ese instante. Ay, no. Correcto, pero se descubrió que realmente este no era el propósito de los wombats, de la popó del wombat, porque los wombats en cautiverio dejan de hacer popó cúbica. Chan. Sí, o sea, popó cuadrado. empiezan Empiezan en dos. a hacer popó euclidiana y solo lo hacen plano el pedo. Sí, no. Lo hacen normal, ¿no? Como un perro. Pero entonces ahí viene la literatura de aproximación. Ya no se ha investigado más sobre eso, no se tiene idea más. Ya, no se sabe. Pero el cuento plantea, oye, pero ¿qué tal si la popó geométrica de los wombats en realidad es algún tipo de comunicación? O sea, algún tipo de advertencia o lenguaje que tengan entre los wombats. ¿Y de qué se basan? En los incendios que hubo en Australia, cuando se quemó gran parte de todo ese bioma. ¿Ecosistema? Sí, ese ecosistema, que hasta están los ejemplos bien tristes ¿De del pobre koala quemadito. Sí, está muy triste eso. Se notó una cantidad anormal de popó de wombat cuadrada. O sea, Ok. no era la normal. Y no corresponde con respecto a si el wombat cuando está en peligro hace popó. O sea, no corresponde contra ello. Sino que parecía más como un tipo de lenguaje, como si los wombats estuvieran tratando de advertir a las especies alrededor que estaba pasando algo, incluso como para llamarlas, como dándoles una señal de vengan hacia aquí, vengan así en el camino de la popó y vengan aquí, que aquí se pueden ayudar, ¿no? Entonces ahí el texto empieza a hablar, y ya llega a un punto así bien loco en el que incluso empieza a fomentar,
como a predecir. Y oye, ¿qué tal si las bacterias dentro de los intestinos de los wombats son las que hacen la geometría dentro del Ya wombat? me debrayé bien feo. Y ellos son los que están intentando dar un mensaje. Así como los humanos que lancemos una nave espacial que trate de decir algo. ¿Qué tal si son las bacterias tratando de hacer la popó de una forma para que cuando salga le digan algo a su dios, ¿no? Así como todos mandando algo al fuera del planeta, ¿no? A ver si le entienden a este monolito de Esto aquí se afuera. puso muy Pues raro. ojalá sea así. Ojalá sea un lenguaje. Amén. Estaría chido, ¿no? Y ya, Sí, esa es quiero. la literatura de aproximación. Y yo creo que es muy posible que la literatura, esos tipos de cuentos sí den con la verdad tarde o que temprano. De hecho, hay ejemplos contundentes que sí están. Y es el científico mexicano Alcorrubia, ¿sí se apellidaba Corrubia? ¿Alcorrubia? Creo que sí. ¿Covarrubias? No, era Alcorrubia, según yo. Arreola, ¿no? ¿Mm? ¿Arreola? Algo así, ¿no? Juan José Arreola, ¿no? José- No, ese es el escritor. Yo, no. No, sí, ya sé. Sí, con lo del motor gravitacional, ¿no? Ajá. Los supersaltos. Ah, Ahorita sí, te lo sí. busco. Sí. Que deforma el espacio para... ¿Tú, Ani, qué opinas? ¿Sí? ¿La literatura de ficción crees que puede ser un buen punto de apoyo para la matemática, bueno, para los textos científicos en general? Es que sí, justamente nosotros somos mucho más receptivos de lo que creemos, ¿no? Justo pues ya como físico, se puede hacer hay que diferenciar entre fantasear e imaginar, ¿no? Porque cuando imaginamos realmente pues es algo que pudiera ser posible, ¿no? No simplemente algo que sea por capricho, así de Ajá, que como... agarres y lo pongas y que esté Sí. en la realidad por capricho, sino que es imaginar las posibilidades para que algo realmente exista, ¿no? Oye. Y la imaginación pues es algo súper importante Dentro de las matemáticas, y ¿no? dentro de la ciencia, dentro de también nuestra percepción, o sea, al final de cuentas todo lo que sabemos, o sea, nosotros pues podemos inventarnos mil formas como de comprobación o de llegar a conclusiones, pero todo es por nuestra percepción de la realidad, ¿no? Todo viene de lo que vemos en el mundo, de interpretarlo, cuestionarlo, analizarlo, medirlo, todo lo que tú quieras, manipúlalo de la forma en la que tú quieras, pero pues no dejamos de ser nosotros observando, ¿no? Sí, Y nosotros observamos mucho más de lo que creemos, ¿no? O sea, realmente somos mucho más capaces de poder ver esas relaciones, ¿no? Como de que causa consecuencias. O sea, al final de cuentas, muchos libros así se escribieron pues en la cuna del capitalismo. O sea, tampoco hay que ser como una persona demasiado perceptiva para irse dando cuenta para dónde van las cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas sí tenemos esa capacidad, justo pues un poco de lo malo de que luego ya muchas personas consideran estos temas así como de pues para personas que neta les interesa así como que mucho y no una forma más naturalizada como otras cosas. Es que como que ya queremos ignorar nuestra capacidad de realmente percibir la causa-consecuencia de las cosas, ¿no? O sea, date cuenta, ¿no? O sea, si estás haciendo esto y esto, pues cuáles van a ser los resultados que vas a tener, ¿no? O sea, claro. como que tampoco fantasías tanto, ¿no? Okay. O sea, como que, sí, entonces sí, pues la imaginación es súper importante, a través de la imaginación describimos mucho más acertadamente la realidad. Que sí, hay una frase muy famosa que ya no me acuerdo, pero justamente decía algo así. algo muy parecido. ¿Para qué les invento algo, no? Seguramente alguien lo dijo en algún momento de su vida, ¿no? ¿Qué, Raymond, tienes el dato? El científico es Miguel Alcubierre. Alcubierre. Ahí está. Covarrubias. Covarrubias, pues sonaba, ¿no? Alcorrubia, Alcovarrubias. Sí, ¿no? Miguel Alcubierre. ¿Y Saludos a qué Miguel hizo él? Alcubierre. ¿Qué hizo él? El motor. Ahí lo El tenías, ¿no? motor Warp. Ahí estaba. El motor Warp se llama. El motor Warp. Sí, Que ¿verdad? es para Que justo. dobla el espacio. Exacto, que es justo una tecnología que se muestra en Star Trek por primera vez. Y ya después él demostró que sí. Ah, sí. Entonces, ¿tú, Raymond, tienes algo más que agregar? ¿O si totalmente crees que la ficción es como un gran brazo que ayuda a la ciencia a realmente avanzar hacia donde tiene que avanzar? Es que yo creo que sí, o sea, Emilio lo dijo, o sea, es parte de la imaginación el poder ver pues qué tanto más podemos llegar. Pero igual tomando lo que tú dices, no es porque yo me imagino que va a funcionar así, pues así funcionan las leyes de la física. O sea, tenemos que retomar de lo que ya se sabe, de lo que se conoce, o analizar cómo se comporta la naturaleza en ese sentido, para entonces ver qué tan factible es o no lo que acabo de imaginar. Justo lo que acaba de decir Ani, la diferencia entre imaginar y fantasear, ¿no? Exacto. Imaginar con bases lógicas y fantasear, pues, por un deseo más que algo lógico.
¿Sí? Entonces en eso cree esta mesa. ¿Sí están de acuerdo? Ok, entonces esta ¿La mesa mesa cree, opina? la mesa opina que la ficción sí ayuda a la ciencia a tomar una dirección correcta o incluso adelantándosele a veces. Bien. Y bueno, la última pregunta ahora sí va para ti, Ani. La pregunta para ti en este caso es: ¿la matemática es un arte, un lenguaje, una herramienta o qué rayos es para ti, Ani? Porque la verdad es que prácticamente lo que tú digas te vamos a creer porque no le sabemos Eso tanto. por dos. Sí, a ver, ok. En eso sí, Ani, ¿qué opinas? ¿Qué es la matemática entonces para ti? Sí. Ah, ok. La matemática bueno, es, sí. no lo saben, pero acabamos de tener un debate muy intenso Ah, sobre sí. el arte. Bueno, sobre el arte, Nosotros. correcto. Sí, sí, sí. Pero Muy intenso. pues justo las matemáticas pues es ¿qué dijiste? Es Que si es un arte, una herramienta. Bueno, te menciono 3 cosas, pero puede ser algo más, ¿no? Lo que tú Y mencionas. lenguaje, dijiste. Lenguaje, arte o herramienta, sí. Sí, pues las matemáticas, tal cual, pues, inician siendo un lenguaje, porque pues justo es para intentar, Comunicar, ¿no? describir la realidad, describir, pues, ir empezando a describir, ¿no? A cuantificar, bueno, es que pues ya, hay muchas razones por las cuales se ve la necesidad de los números y de las matemáticas, ¿no? O sea, ser, capaces de contar las cosas que existen, de contar las cosas que no existen, bueno, De empieza contar siendo las cosas que medio existen. entonces pues sí, inicia siendo un lenguaje. Yo supongo que pues el arte, y sin querer volverme a meter en el debate, quiero aclarar que sin querer volver a meterme en el debate de que es un arte, por favor, se lo suplico. Yo quiero aclarar que cuando te puedes leer los debates que tenían los filósofos y los matemáticos, te das cuenta que, o sea, no hay forma de tener un debate como una plática promedio. Sí, la Ajá. neta. Pues también puede ser un arte pues dentro de pues la aplicación en la que las personas han podido tener en las matemáticas, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que les decía, al final la música también es un lenguaje matemático. Entonces, pues sí, esa aplicación es como mucho más directa porque pues se aplica directamente en un arte que es la música, pero pues también hay personas que han hecho cosas muy artísticas con las matemáticas, ¿no? O sea, ya el arte es pues una pues hablábamos de recepción y de promulgación de conocimiento. Entonces las matemáticas también lo son, ¿no? O sea, a través de ellas y de fijar las cosas que dejan, pues sí, también se pueden hacer expresiones artísticas a través de ellas, ¿no? También la naturaleza tiene mucho arte matemático en sí misma, ¿no? Porque pues también muchos procesos biológicos siguen ciertas tendencias matemáticas porque pues han visto, o sea, cada uno de los seres de forma aislada ha llegado a la conclusión de que esa es la mejor forma de acomodarse o Sí, de gastando la menor energía, Ajá, ¿no? sí, Sí. justo. ¿Qué me decís de lenguaje? Ya, bueno, hasta el momento ya me decías que sí lo consideras un lenguaje, que así comenzó, Ajá, un arte también y pues una herramienta. Una herramienta, ¿no? y pues sí, ajá, justo, o sea, yo creo que pues las matemáticas, pues son las 3 cosas básicamente. Sí, bien. Todas son correctas. todas son correctas, sí, o sea, pues, justo, ¿no? Es, una herramienta de interpretación, ¿no? O sea, es, ajá, Ok, entonces, pues ustedes en la mesa crepan o discrepan. Yo en lo personal creo que las preguntas cuando tienen así algo como sí, no, esto, tal vez, a mí me gusta cuando se piensa fuera de la caja y se contesta algo que está fuera de quizás la pregunta determinada, ¿no? Como es un arte, un lenguaje o una herramienta, y me gustan más las respuestas cuando son como de sí, lo es todo, porque no son excluyentes, ¿no? Yo sí crepo con Andy. Digo, con Ani, perdón, con Ani. ¿Tú, Remo? Sí, yo también. O sea, justamente quería mencionar eso. O sea, no el hecho de que sea una herramienta o un arte significa que no pueda hacer la otra cosa. ¿Por allá, Emilio? Sí, pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como lo que decía, tanto es un lenguaje porque nos ayuda a entender y comunicar, que como es un arte, como la proporción áurea, por ejemplo, que nos ayudaba pues, Claro. para el arte, ¿no? O sea, literalmente hay artistas que mediante ella hacen sus cuadros así. Y pues también es una herramienta, ¿no? Que tan solo el simple hecho de saber contar o poder contar las cosas, pues es algo muy es de mucha ayuda. Totalmente de acuerdo. Fíjense que no me acordaba de ese ejemplo, pero justamente de por qué ponían a la matemática dentro de los puntos más bonitos del arte, porque además de tener una técnica es intencional, o sea, sí tienes tú la intención de con un objetivo, y sobre todo con lo que mencionaba ahorita Emilio, porque
ponían el ejemplo, este ejemplo me da mucha risa, por eso lo quiero poner, de que dicen de si alguien pinta un Jesucristo así en un poste, pues es arte, ¿no? O sea, pues, al menos tienen la intención de expresar algo. Pero si en cambio va un perro y orina un poste y la marca de la orina queda perfectamente como un Jesucristo, ¿consideras eso arte? Y pues ya te dicen que no, porque pues realmente aunque sí tiene una técnica, no tiene una intención, ¿no? O sea, bueno, y de verdad también podemos cuestionar que tiene una técnica, pero tiene una intencionalidad. Y ya, entonces pues así yo también coincido, yo también considero la matemática un arte. Y pues bueno, entonces esta mesa considera que la matemática es tanto un arte como un lenguaje como una herramienta. De acuerdo. Perfecto. Y pues ya, chicos, entonces con eso llegamos hacia la parte final de nuestro podcast. En esta parte simplemente es dar sus redes sociales o si tienen algún evento en específico. Este podcast va a estar saliendo, si no mal recuerdo, ya incluso a finales de noviembre. Si no es que diciembre. Entre finales de noviembre y diciembre. Si no cae 3 y ata. Si no es que. Ah, exacto. O no sale. O no salió nunca. Si están viendo este podcast es porque el meteorito, el asteroide, el cometa. Que dije 3 cuadros. La roca gigantesca. Los extraterrestres. El bólido. La nave espacial. ¿Qué otra cosa se ha hecho? El bólido. El bólido, como me da mucha risa. No sé. ¿Eso es de Cars? Me dicen los del bólido. ¿Cómo es? Volar como bólido. No, pensar como no sé qué, volar sí. como bólido. Ay, muy gracioso. Bueno, la cosa que se denomina como 3 y Atlas, porque no le hemos preguntado su opinión de cómo se identifica. Ya se dio contra y nos destruyó. Entonces, chicos, redes sociales para que lo siga la gente. Comenzamos con Ani, redes sociales que quieras compartir o de eventos o comunidades que tengas. Sí, bueno, personalmente tengo un proyecto en el que pues voy subiendo un poquito de material didáctico de mis proyectos de la carrera. Pues la idea es como pues dejar a todo el registro ahí pues a la mano, ¿no? Para cuando se ocupe y también pues ir acompañando también a otras personas pues en sus cursos, ¿no? Entonces pues ahí si se quieren dar una vuelta es @ir y después Acional, _Acional, ahí la pones, ¿no? Sí, de hecho, sí. Aquí en los descripción va a estar apareciendo, de todos modos. Sí, y bueno, también todo esto que estoy aprendiendo, afortunadamente he tenido la posibilidad de ir aplicando el conocimiento en un proyecto de restauración ecológica. Realmente pues justo, ¿no? Es observar, aprender el entorno, ver los procesos, las necesidades de un espacio, y en base a eso pues tomar acciones para bueno, pues en este caso la restauración pues es muy interesante, te ayuda a entender realmente cómo pues todo se va ligando, ¿no? O sea, cómo un proceso va afectando al otro, sobre todo pues en el proceso hipercomplejo que es el clima. Pues es un proyecto que nosotros hacemos como respuesta a la crisis climática que hay aquí en la región. Pueden seguir el proyecto como Humedal Chirimoyo. Pues es muy padre porque pues justo aquí es donde ya en la práctica se van uniendo distintas ciencias, porque pues aquí pues los que más colaboran son de pues ramas de biología, ambientales, forestales, ecología. Ya hay una multidisciplinariedad. Sí, chida. Sí. Y pues es muy padre, ¿no? Ver cómo ya todas esas ramas de la ciencia pues se van unificando en ciertos resultados, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, pues eso siempre le hago difusión. ¿Y las redes que mencionaste habían sido Instagram? Sí, bueno, tengo Instagram y Facebook, casi no subo nada a Facebook, pero... Pues más en Instagram, ¿no? O sea, sí. Okay. Ajá, sí. ¿Y la del Chirimoyo en Instagram también? Instagram, Facebook, ajá. Perfecto. No TikTok, YouTube, no. Solamente Instagram y Facebook. Ajá, tenemos TikTok, pero creo que tampoco... No se ocupa tanto. Ajá, perfecto. Sí. Ok, muchísimas gracias, Ani. Y también extendemos la invitación para que nos acompañes en otro episodio en algún momento, el que tú te animes, el que nos digas, quizás ya no científico en específico, porque para los que no conozcan, Ani pues es un personaje aquí que nosotros siempre estamos conviviendo con ella. Así que créanme que el conocimiento de Ani se extiende más allá de lo científico. Así que con mucho gusto te invitamos para cuando quieras hablar algo. Pues obviamente aquí hablamos más de temas artísticos, pues al fin y al cabo es de literatura, pero pues te invitamos a los podcasts de filosofía, por ejemplo, que vamos a tocar por ahí, o incluso a los podcasts de luego tratamos de musicales y teatro, a ver si te agradan, Ani. Emilio, ¿redes sociales? Pues les doy las redes sociales de Filos Club. Perfecto, para que se unan. Sí, el Club de Filosofía, que pues llevo yo, presidente del Club de Filosofía. Si este episodio está saliendo a finales de noviembre,
los invito a la siguiente reunión que va a ser a principios de diciembre. Si no, pues. ¿Temática? Pues solamente sigan. Si no, pues ya pasó. Si no, pues ya ni modo. Solamente estén pendientes de las redes sociales. Filos Club en Instagram y Facebook. Ahí Perfecto. vamos subiendo pues los eventos que van saliendo. La temática de diciembre es el hogar y la familia. Perfecto. Hoy muy buen mes, muy buen mes Sí, para hablar de sí, ello. sí. Ok, Emilio, que bueno, contigo no solamente extiendo la invitación, sino ya está pactado para cuando salga este episodio. No me acuerdo, creo que sale antes, o sea, creo que esta es tu tercera vez que apareces en el podcast. Sí, es muy seguro que ya haya pasado antes el episodio de filosofía, en el que pues ahí también estuvo Emilio y se puso chido el debate, ¿no, Sí, Emilio? se Te puso bueno. pusiste intenso en un momento, ¿no, Emilio? Sí, no, es que no estuve de acuerdo con una postura de Luigi. Sí, el momento en que Emilio se subió a la mesa y empezó a golpearme. Ese que cortaron. Eso nunca habría pasado. Nunca había sucedido. Arriba el pacifismo. Y de hecho Emilio usó eso para demostrar su postura pacífica. Sí. Quería demostrar que era lo mejor. Raymond, redes sociales donde quieres que te siga la gente, ¿algún proyecto que tengas por ahí? ¿Crochet? Pues, crochet. No, mira, les puedo recomendar nuestro antiguo podcast de biotecnología. Ahí está. Existe todavía, obviamente. 50 episodios. Ajá, tenemos 2 años de vacaciones, pero Pero no se descarta que se. pero Es que existe todavía, de ahí hecho, está. Si no te acuerdas que en el final de temporada dijimos Algo que se así, iba ¿no? a tardar. Digo, vamos a regresar, pero se va a tardar. Habíamos dicho que para cuando estudiamos el doctorado le íbamos a volver a regresar Ajá. con más temas, ¿no? es que Netflix todavía no anuncia la siguiente temporada. De hecho, estamos esperando que patrocine. Amazon nos termine de arreglar las cosas. Pero bueno, si les interesa esta parte de la biotecnología desde una perspectiva un poco más dinámica y de estudiantes para y estudiantes, luego porque cómica. éramos estudiantes. Yo le metía mucha comedia. Cómica, mágica y todo eso. Sí. Aquí, Y aparte de literatura, ¿te ¿Tú acuerdas que yo crees? siempre metía un libro? ajá, al final tenemos una sección de el animal del día y el libro de la semana. Y el libro de la semana. Recomendábamos un libro y hablábamos de algún animal así curioso, ¿no? Estaba chido. Y pues aquí van a estar nuestro podcast para que lo vean. Van a ver que conforme avanzan, la calidad mejora. Sí, no también. vean los primeros. Bueno, sí, estaban chidos. Digamos que Estaban chidos. ese podcast fue el precedente de este, para que supiéramos cómo Tal hacer cual, uno. tal cual. De hecho, ese podcast es lo que permitió que pudiéramos hacer este otro podcast. Que tuviéramos estos micrófonos. ¿Y en redes sociales, no, Rimón? ¿Tu Instagram, Facebook? No, aquí el privado. sí, privado. privado. Bien. Bien. Y bueno, chicos, con respecto al club de lectura, ya saben, vamos a estar promocionando para este punto. Ya está en el club de lectura virtual, Los Lectores Salvajes, la siguiente lectura, que es la guía del autoestopista galáctico, que va a ser guiada por mí. Ahí vamos a estar. Así que por favor, suscríbanse a nuestro club de lectura virtual, porque no solamente va a ser una lectura increíble, sino que les voy a tener mucho contenido exclusivo, tanto ensayos como documentos que obviamente no vienen en la lectura de la guía del autoestopista galáctico, que van a ser exclusivos para ustedes si pagan la promoción que hay en este instante, que les reduce, si no mal recuerdo, creo que hasta un 50% dentro de la suscripción. Así que por favor vayan al link, suscríbanse, que ahí vamos a estar leyendo la guía del autoestopista galáctico, un gran libro de ciencia ficción y comedia. Por eso es que yo lo voy a hacer. Me encanta meter la comedia en todo. Y pues nada, entonces muchísimas gracias, chicos, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Hasta luego. Bye.